Gente, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí, disculpen la demora. Lo que pasa es que yo había aprendido stream, pero mi OBS estaba configurado para mandar señal para otro lado. Entonces, en mi cabeza yo dije, bueno, ya aprendí stream. Asumo que ya toda la gente va a estar llegando poco a poco, etcétera. Y al final era que no, cracks, había mandado la señal para otro. Ya luego les explico bien cómo se maneja ese tema. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que, a ver, espérenme, déjenme acomodarme bien. A ver. Déjenme acomodarme bien. A ver, ¿dónde estamos? Por acá. Buenas, cracks. ¿Cómo estamos ahora sí? Me parece que ya. Ahí andamos. Bienvenidos los que van llegando. Buena Will, buena Mandela, Anache, Elvi, Energy. Ahí está Sowiwi, Bellit. Asumo que ya están dejando el like los de YouTube, sobre todo Jakin, Juan Carlos, Salve Malú, también está por ahí. Seven, está, ¿quién más? Will, el Brian Isaac, Craven Zombie también, chicos. Bienvenidos a los que van llegando. Vamos a estar viendo justamente en pantalla todo lo que estamos aquí viendo justamente para la SPS Masters, ¿ok? Tenemos ya todo preparado y listo para darle el día de hoy con lo de NA. Norteamérica juega el día de hoy y estamos hablando un poquito de estadísticas y todo lo demás que vamos a ver para el día de hoy. Ok, tenemos entonces SPS Masters Snapdragon Pro Series, torneo de $350,000, en el que vamos a estar jugando todas las regiones del mundo. El día de hoy ya es el segundo día de Norteamérica, ojo, es el segundo día, así que los que se lo perdieron, F. Los que se lo perdieron, F, ¿ok? Vamos a estar por aquí nosotros. Bienvenidos también. En un rato voy a ponerlo del chat. Déjenme terminar de avisar. Yo llegué, chicos, prendí stream y dije, bueno, ya está. Ya aprendí y ahí poco a poco van a ir llegando en lo que me voy acomodando. Y mala mía que yo tenía mi OBS configurado. Les voy a explicar cómo es ese tema. Lo que pasa es que cuando hacemos una transmisión oficial, nosotros mandamos la señal para cierta administración o producción. Y ellos mandan la señal desde nuestros canales. Entonces yo estaba mandando la señal para un lado que no era. Brian, ¿qué tenemos el día de hoy? Vamos a verlo por aquí. El día de hoy tenemos justamente Truly, que es el nuevo equipo de el señor Space versus Zane. ¿Ok? Luego tenemos a Luminosity contra el equipo de TD, me parece que es, ¿no? Después tenemos a Goofy Goobers contra NBA. Y cerramos con un juego hermoso que viene a ser el de Tribe Gaming o el ex Tribe Gaming versus Team Mayhem, ¿no? Definiendo básicamente quién va a ser el próximo rival de Luminosity. Vale, así que chicos, vayan dejando el like ahí en la transmisión de YouTube. Somos la transmisión oficial también. Ok, ya saben que para cosas de la SL actualmente hay que tener permiso y todo lo demás para poder pues hacer stream sobre esto. Si no te meten ahí tu... ¿Cómo le dicen? Te meten tu... ¿Cómo me dijeron que era? Les van a meter un rico strike. Algo así, así que ojito ahí, cuidado. Listo, estoy avisando ya que estamos en vivo. Ok, vamos a avisar por acá también. Y vamos a avisar por Instagram de que ya estamos ready, ¿vale? Así que a ver. Vamos a poner por acá. Listo. Voy a subir a Instagram rapidísimo una foto de que ya estamos aquí. Y ahorita leo a toda la gente que está en el chat también ahí. Activa, presente, ya llegando desde temprano. Brian, ¿cuándo empieza LATAM? Necesito ver LATAM. LATAM empieza el 22 de diciembre, ¿ok? 22 de enero, que estoy hablando. 22 de enero empieza LATAM.
¿ok? Van por copyright. Exacto. Exacto, José Alejandro. Les meten, bueno, me dijeron que les meten un strike a los que van a estar transmitiendo sin permiso. No. ¿A qué hora empiezan? Ya deberíamos estar empezando en breve. Deberíamos estar empezando en breve. Déjenme ver si el otro fondo que me dieron les gusta más, no sé. Coloqué el de todo azul. Ustedes me dicen si el anterior o este. Buena Kingo, buena Wiwi. Ah, subir la historia para el coso. About how they're feeling after week number 1. There we go. Hello, hello. Hi, how are you? How are you feeling? I'm doing Listo. well. In all honesty, forgot I was doing Estamos this listos, interview, chicos. so I Hay look una crazy. entrevista por ahí, me So, could be parece. doing better. You forgot about us. Hay una entrevista. Déjenme también poner acá la transmisión oficial, porque yo estoy con la transmisión que me han dado justamente para poder castearlo, que es esta. The other point Que in the asumo challenge yo, no season sé now, si and tiene this sonido o is no. kind of No your sé si own tiene fault. sonido o no. I'm doing well. In all honesty, forgot I was Fair doing enough, this fair interview, enough. so I All look right, tell me crazy. what So, you guys could be were doing better. feeling You like forgot after about last us. week. Obviously, you have a lot of I- expectations I- on your shoulders, a team that everyone. Did I apologize La cosa es 1,000 que times for it. Now my feelings are hurt. eso You know no es what? lo que I'll let it tenemos go que this time, but ahorita that vamos means allá. Ahora sí, you're going to be stuck in another interview at some point. ahora sí. At any other point in the challenge season now, and this is kind of your own fault. Vamos para acá. Ahí estamos. Fair enough, fair enough. All right, tell me estamos, mis what you guys cracks. were feeling like ¿Cómo siguen after el last COVID? week. Obviously, Bien, you have a mejor. lot of Creo que se me escucha expectations mejor, on ¿no? your shoulders, a Ustedes team that dicen, no, everyone todavía estás mal, is hermano. looking at as one of the top 2 contenders here. So how are you guys Vamos just comenzando. overall? Where's your mental at? Overall, I think we're doing pretty good. Creo que tiene I like sonido to porque keep es things entrevista. simple, focus on the game. Por eso Not te dio really sonido. listen to much of the noise. I think the team definitely respects that idea as well. We don't really spend too much time on social media, stuff like that. So really just focus on the game, trying to play as best we can. I like that. También tengo COVID, Yeah, dice so, Tati. ¿Cómo así, Tati? so ¿Qué I te kind of pasó? want to talk about Tribe for a second here, right? Because this is one of the big things that we didn't quite expect. I'm not sure you guys expected it as well before we get into the season. Kind of what were your thought process coming into the season, right? Because I don't think you kind of expected to be the rejects. Oh yeah. Well, kinda. It was semi-expected. We knew Tribe was trying to branch off away from esports. That was something we had known going into this year, actually. Ok, ahí estamos mejor. So it wasn't like the Ahí está rug got mejor, pulled out perdón. underneath us, but it was definitely Besé a un interesting extraño. change. I mean, No, that with the Tati. pickup of Envy, I thought it was a pretty good change of pace for sure. Sure. All right. Do you guys have any prospects in regards to other organizations? Any leaks that you want to pass off to us on broadcast?
I cannot leak anything, but Bobby, from experience, I'm sure you will find it out your own way, and it will be leaked in the Fortnite for All sure. right, fair enough. Oh, I like it. I like it. You are keeping it close to the chest here, Solo. Now, obviously, you guys have a Ahí big matchup estamos. today. How are you feeling heading into that? A ver, déjenme tomar unos Feeling pretty good screenshots. about it. Pretty confident in our last matchup we were able to Que get tengo the que best enviar of them. unos Been screenshots. having Hay some unas good practice, pruebas. actually in the middle of a scrim with Tengo que LG mandar right unas now as pruebas we del speak. delito. So good warm up, hoping to play well. A All ver, right, a all ver, right. Well, I a don't ver. want to interrupt the warm-up that you've got going on. I'll let you go so you can finish Y that otra and prepare captura for por a little bit acá. later on. Before you Otra leave, though, do you have any captura. shout-outs that you want to do? Ahí está. Shout out all the viewers, man. Vamos a Couldn't do this mandar without y'all. 40 capturas. Okay, Solo, thank you very much for jumping on. Denme un Even break. if you forgot, we will forgive you, and we'll ¿Y be cómo seeing you up here soon. estamos? Este año Yes, man. Tribe vendrá caliente para el próximo mundial. Creo lo mismo, That hermano. was fun. See, Bobby, Creo lo mismo. there might be something to leak, and you might have some insider ¿Cuántos info equipos and just pasan so hoy? you No, know. Henry, andas perdido, hermano. Corre a ver mi penúltimo video No, I don't. y ahí vas a entender cuál es el formato. Legitimately, I don't. If you do, save it for like week De 3 or todo. 4 so that we have a surprise towards the end of the season, or maybe Porque even si no, for vas a the estar finals, perdido, hermano. when it's really epic, which means if you're at home and you're watching, you have to be here every single week to find out when Bobby leaks whatever Bien, magic se me huyó information you la- might or might not know. Ahí está. That's what I'm hearing. Okay, now that we got a chance Vamos to talk avisando, to Solo, vamos let's talk about avisando, match vamos number one. You avisando. already Creo gave que ya us a little subí al bit of a Instagram. preview when it comes to this Truly versus Sane matchup, but Déjeme subirlo a let's talk about WhatsApp. this. We got to interview, like you mentioned, Bobby. We spoke to Space Listo. last time around. Primer juego, And chicos. He made it sound like they were just kind of very casual about it. Like they were Primer gonna juego va a ser enjoy the experience, el play with some friends, and de just see where it Tribe went, even though Gaming, they were all perdón, el de very Truly. El de Truly va a ser el primer jueguito versus el equipo de, ¿cómo se llaman los chicos? Sane. Los chicos de Sane. Ahí estamos viendo, por ejemplo, mira tú, cracks, les puse ya la transmisión oficial. Esto viene a ser, elige ahí tú cuál quieres. Sería Team Mayhem, anteriormente conocido como New Year's Supplier Team Mayhem, Seminal, Tribe Gaming y ahora Truly. Estamos viendo el recorrido del señor Space en pantalla de ustedes, chicos. En la pantalla de ustedes estamos hablando de Space. Mira cómo tú estabas en New Year's Suppliers, luego en Team Mayhem, luego ahí. Bien. Bien. Ok. Vámonos por acá para apoyarme un rato As you con can los see chicos. here, we perdón, mentioned era aquí. Space. Quite the career path here, Brody. Obviously, formerly of Tribe, now on Truly. Talk to me about Space. Yeah, he's a really good player. It's kind of a surprise, I think, for a lot of people that Tribe even dropped him, to be honest with you. He's just such a solid guy. You can see he's been on top teams over the course of his career. And now I think he's Parca going to be a vuelto a really jugar COD, valuable estoy muy addition feliz. to this Truly roster. I think he proved that El King. already in week 1. He's already got experience with a number of players on the roster, namely Forsaken. And so I think... Tenemos or en Goatsaken, pantalla as his, el name is equipo according to this oficial graphic. de I think, Truly. you know, just that alone Forsaken, provides so much X-Drive, value, and I think that's already Space, borne out in X-Drive, statistics from week Pax, 1 as well. I think X-Drive, Space is one of the highest Young, performing players in this roster. X-Dice y I love that we're Bomar, getting a little bit of a visual improvement. que no sé quién here on es, these y rosters, now codm. getting a chance to Ok. see some of these players. Nice. So now that we've gotten Nice, to fino. break down Truly a little bit, let's talk Buena about diosa, their ¿cómo opponents. estamos? Insane. They're going to have to bring a lot to the table if they want to topple the likes of Truly. Yeah, obviously they didn't have a great showing. Y ahora last vamos a ver. week. Uy, va a jugar These contra are el equipo players del that Brian. I kind of gassed up a little bit. I think Tenemos a especially Jinkatsu, I Perception, felt like he could have a decent Doncito, performance, Luciens, and wasn't really there. Inkatsu, Obviously, Bright, one of It's the other players that we Typon did y el see señor on that Bright. limited squad last challenge season. But across the board, most of these guys are really in the proving grounds right now, trying to make a name for Que ya themselves. muchos lo conocen, pues, And ¿no? one big performance could potentially open up opportunities for them in the future. So hopefully we see them Muchos continue lo to bring their conocen al A-game. señor It's, Bright. Once again, not a lot that we can bring into this just because of how new these players Ahí are. lo tienen.
I think this will be a good way to start the day off, though. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Lots of teams that need to get some wins on the board after today. And don't forget everybody at home. Ahí while we're estamos. running these matches here Hoy on juega stream, Luminó, we hoy also will juegan be todos running los DNA. Hoy off-stream juegan los matches 8 as well, like equipos you que han saw when we had avanzado the por graphic Norteamérica. from Hoy what happened juegan, last week. chicos. And every time we get Así results que from ojo those ahí al off-stream detalle. matches, if you're following along with any of those, and you Solo want to que know that claro, we'll have them. van So a if they're haber done, we'll make sure situaciones that you y guys know también who en came out on LATAM top, van so a you haber can keep situaciones track en of las where que your favorite teams are when it comes to those types of un things. That equipo will top also juegue con un potentially equipo chill inform y pues what's va going a to pasar happen eso, ¿no? with those rankings and what Hola, other teams have Emily to Diosa, do ¿cómo moving estás? forward in the Tanto tiempo next sin weeks verte. of the challenge season, especially if they want to make ¿Cómo it andamos? through to finals. I think the only other thing that we Estoy have to be leaning on now buscando before we una get into this match pantalla. will be those picks and bans, see if that kind of changes anything about what we might feel for ¿Cuándo es la de these LATAM? players or these teams and how Todo they está could en mi potentially penúltimo video, perform. En mi I just penúltimo wanna video know pueden ver where absolutamente or todo. what De hecho, insider tengo info todos los juegos Bobby de has LATAM on ya. how Truly is gonna be Tengo getting todos los themselves juegos de into LATAM Brazil. porque lo This is vamos a exciting. transmitir I don't have any. Well, I oficialmente. do Ya have, saben like- que solamente se puede transmitir oficialmente. You can save it if you Según wanna si no save te it. meten un let's say. strike, See? que no sé qué es strike. He's a vault. He's a steel trap, which No sé also qué es means we might strike, never pero find out. We will. We might We never will. find out. ¿Hasta You'll cuándo es la tell de us LATAM by, 22? tomorrow. Buenas, Tomorrow buenas, night ¿cómo we'll estamos? have Bueno, Uriel, it. bienvenidos los que van llegando. And then we'll leak it on Twitter. We'll get all the. No, because we can't be the Buena, unreliable ones, Jakey. Brody. Yeah, we can. You're saying I'm unreliable? No, he's saying you're a steel trap. You have the information. Vamos a ir a la espera nada ok. más, a la espera, a la espera, a la espera. Tenemos ya los mapas ahí que van a estar baneados. Summit y Apocalipsis banearon. No quieren jugar ni Summit ni Apocalipsis. Primer mapa va a ser Arsenal. Segundo mapa va a ser Tunisia. Y tercer mapa va a ser Raid. Muy probablemente el equipo de Space vaya con todo contra el equipo de Tribe Gaming. Muy probablemente. ¿No? Buena, Dantecín. Deberías hacer un video explicando la Masters DNA y LATAM. Ya está en mi canal de YouTube. Ya está en mi canal. Hola Alfredo, ¿cómo estamos, hermanito? Yo también te amo, Jakin. Buena yogur, advertencia. Asumo que strike significa advertencia, no sé si es un baneo. Me dijeron, cualquiera, Brian, que tú veas no oficial, ¡bla! The strike. Ni idea que sea strike. Roster was having some difficulties in rotation, and if your rotations are not in point in Arsenal, el de Wolf con Q9 estuvo de lujo. Oye, esa gran final SPS Masters estuvo buena. Estuvo bastante buena, la verdad. Fue en noviembre antes del Mundial. All right, well, I think it's about ready for this match Buena, to Michigo. start, so I'm going to send you guys quickly on over to the other side of the studio so we can get into it and kick off week number 2. Vámonos, ya se están moviendo a castear. Se están moviendo a castear los tracks. El señor Bobby e Infinity. Con Infinity también hemos hablado. Espectacular, es una muy buena persona ahí. Le hemos metido una conversación ahí bien en inglés, bien gringuilla. El primer juego lo vamos a ver, a disfrutar nada más con el casteo de ellos, ¿ok? No vamos a meterle mucha cosa. Buenas, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido los que van llegando. ¿Les gusta más ese fondo o este fondo de acá? ¿O les gusta más este fondo? El 1 es el de todo azul, el 2 es el que está a la derecha y este es el que está en el medio. Hola, Asensio, ¿cómo estás? ¿Irás como caster ahora sí? Se aprende mucho de todos, correcto, Silva. Hola, Nor, ¿cómo estás? Buena, Diego. Chicos, Manco, Gaming, está por ahí el Nelson, está por ahí bastantes ya en YouTube llegando, en Trovo también van llegando poco a poco. Los que van llegando en YouTube es hola, y luego agarras tu mouse, y tu mouse lo diriges al botón de like, y listo. Let's go, vámonos, vámonos, cracks. Primer juego. Primer jueguillo, Truly, el equipo de Space versus el equipo de... Estoy con delay, ¿verdad? Y estoy con baja calidad. Aguanta.
Aguanta, ¿qué está pasando acá? Immediately found their way right back through, and this is a very Ahora easy sí. hard point, I think, on the whole here, Bobby. I don't think we're expecting too much in Vamos terms a of quitar el dominance. delay. No, but Sanity does a solid Ahora sí job of keeping estamos. things contested. Rima, 4 kills Buena, off Craven the Zombie. start. If the rest of the squad Brian, can ¿cómo get sigue el going, COVID? might Bien, have yo an creo que bien. Se le opportunity, escucha mejor que but la vez pasada. Ya no obviously, tengo moquito ni main nada de eso, así que priority is locking down that finos topside por ahí. control. Yo creo que Rima finos not por gonna ahí. be able to win the gunfight right Por ese there. lado, por lo Tavion menos vamos bien. left to just kind of try to hold these angles, see if he can find a pick Muchas to gracias ahora a todos los que prevent preguntan any y se exit preocupan out of this truly por ese squad, temilla. but X gets perfect Ahí timing on estamos. 2 right there. Does finally get traded Buenas out. noches, Craven Zombie. Buenas Tavion fucking bien a todos los que van on rotation llegando, once again, cracks. but they need to Bienvenidos. get that topside locked down. Bienvenidos, estamos. Yeah, for sure. This is a big rotation Nuevamente coming out from contexto, Zayn. ¿ok? Para los que van Already 30 points llegando. down. I kind of eaten my own words there, mate, haven't I? In ¿Qué es lo regards to que saying pasa that con team having got a lot Europa y of LATAM? P1 Europa y time, LATAM truly tiene have done exactly 8 that, and already fechas now de on rotation transmisión. towards new, starting strong as ¿Por Sean qué? picks up the Porque double, todos keeping los our play number two juegos, as well. But absolutamente Beetle coming on the todos los flank here, juegos has de influenced estas their spawns regiones enough that Haxes will van a spawn ser through. transmitidos. Double Hunter, Killer Drone kills Eso starting to come quiere through now decir for Truly que as well. The pressure si son is now starting 100 to be on. juegos, Players pues now los 100 se starting van a out the transmitir. offense around the En backline el caso here de and trapping Norteamérica Don. es diferente, solo tenemos 4 días de transmisión. ¿Por qué, Brian? Porque al igual que el año pasado en el Mundial, en la Stage 4 de NA, tuvimos 4 juegos transmitidos y 4 juegos off-stream. O sea, 4 juegos que se juegan pero no se transmiten hoy mismo. ¿Qué quiere decir? Que ahorita mientras estamos transmitiendo Truly versus Zayn, al mismo tiempo, fuera de stream, está jugando. Déjame, te confirmo quién está jugando aquí. Que lo tengo acá justamente. Me lo han dado. Ah, pero es que está, claro, estoy transmitiendo aquí. Ya te digo, está jugando Team Mayhem contra otro equipo más. Al mismo tiempo. Brian, pero ¿por qué en NA transmiten 4 y 4 no? Y solamente 4 días. Por muchas razones que no vienen al caso. Igualmente no hay muchos juegos como que tú digas, uy, me voy a perder me voy a perder el otro. No, por ese lado tranquilo. Por ese lado tranquilo. Entonces todo bien. ¡Salve, Jackson! Miguel dice, ¿conoces a LG Immortal? Ese tipo en rank anda arrasando, bro. Debe ser tú, Miguel, para que hables bien de ese Miguel, de ese LG Immortal. Debe ser tú mismo. ¿Cómo estamos, Nelson? Dejen su poderoso like, correcto, Energy. Se lo lleva Truly. Es lo más probable. El BryanT pues ahí, compañero de la casa, amigo de la casa, y me dijo, estoy jugando con 4 gringos, hermano. Pero no son del compe, creo. Y el equipo de Space anda ya más entrenando con Luminosity. El equipo de Space entrena contra Tribe, entrenan contra buenos equipos. Entonces, hay una diferencia de nivel. Hay una diferencia de nivel importante. Todo bien, ya todo bien, Craven. Tú dime cómo me escuchas. Si me escuchas mejor, todo bien. Ahí estamos. Primer jueguito como para calentar. Transmiten las partidas importantes o al azar. Transmiten las partidas de los 8 equipos. No excluimos a nadie. ¿Qué quiere decir? Porque en un día juegan 2 veces los equipos de Norteamérica. En cambio, LATAM y Europa juegan una vez. Si tú eres de LATAM y Europa, juegas una vez al día de las 8 transmisiones que hay. Pero si eres de Norteamérica, tú juegas 2 veces por día. Eso quiere decir que hoy día Team Mayhem ahorita está jugando contra un equipo, pero al final también va a jugar contra Try Gaming, o sea, va a jugar 2 veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? La idea es que los 8 equipos salgan en la pantalla. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué sería yo ahorita ponerte Team Mayhem contra Tribe? Ahorita te lo transmito. Y luego también te transmito Team Mayhem contra Luminosity. Ya estaría dejando afuera a 2 equipos que no los vamos a ver. Solamente por mostrarte buenos juegos. Entonces ellos han distribuido de manera correcta todos los juegos y van a transmitir todos los juegos en los que se vean los 8 equipos. Por eso primero vamos a jugar Truly vs Zayn. Luego jugamos, me parece que es Luminosity. Ahorita viene Luminosity después de este contra otro equipo. Luego juega el equipo de Goofy Goobers contra otro. Y cerramos con broche de oro, como siempre, en el juego de hoy día juega Team Mayhem contra Tribe Gaming.
Ese es el juego de la noche que va a estar al finalcito. Hola Garmendi, ¿cómo estás? ¿Cómo están las familias? Pon el de Tribe, dice el Miguel. Hermano, solamente se transmite un juego por momento, el otro es fuera de stream. Sí, Jackson. Yo espero que les jueguen juntos en algún momento. Buena Indra. Buena Arita, ¿cómo estás? Buena Detrix. Vamos llegando, vamos calentando, Vamos calentando. Vamos calentando. Pues ahorita estamos viendo el equipo de Space. El equipo de Space contra el equipo de BryanT. Ok, ya se nota que hay una diferencia importante. El siguiente juego es Luminoso. Vale, yo no sé por qué hacen el tema de que en Norteamérica solamente se transmiten 4 y se juegan 4 fuera de stream. Asumo que también hay una... A ver, hay una inversión que se hace por cada stream. ¿Okay? Todos los que trabajamos en la SL pues implicamos un gasto. Entonces asumo que para agilizar costos, tal vez, no lo sé, no tengo ni idea, pero NA solo tiene 4 días de transmisión, LATAM tiene 8, Europa tiene 8, ¿ok? Y así que de los juegos de LATAM no nos vamos a perder ninguno. Todos van a ser transmitidos. De NA sí nos vamos a perder uno que otro, pero los mejores van a ser transmitidos. Brian, el disco que pasaste, solo hay puros que hablan en inglés para jugar en privado. Si los canales están con contraseña. Tienes que leer correctamente para saber cómo empezar a jugar, porque hay mucha gente de LATAM jugando, hermano. Vi que Solares STN está volviendo a ser competitivo, ¿es cierto? Parece que va a jugar para la Tribe. No, nada que ver, hermano. Nada que ver. Tribe ya cerró su roster de 5 jugadores, Luminosity ya cerró su roster de 5 jugadores hasta que termine la SPS Master, que es en 4 meses. Después de eso, veremos qué puede cambiar. Pero creo que, no sé si lo soñaste, hermano, o algo, pero eso no va a pasar. También puede ser, José, que se den un descanso porque Europa, por ejemplo, son 2 transmisiones seguidas. Y la vez pasada fue sábado domingo. Y ahora también es ¿cuándo viene la Europa? La cosa es que son 2 días seguidos. Ya solicité el rol y los canales están bloqueados. Pues qué raro, ¿eh? Porque solamente tienes que entrar, poner que eres rol de LATAM y luego con ese rol nada más te metes a un canal de chat donde estén los demás y ya el bot hace lo demás. Buena Podiño, paren todo que regresó para acá. Buena Miguel, buena Miguel. Bienvenidos los que van llegando. Estamos empezando el día 2 de Norteamérica. Trulli barrió con el equipo de Tribe Gaming. Sí, todo bien. Ok, por ahí todo fino. Todo tranqui. Buena Mañets. ¿Qué pasó? Se puso tan negro. Ahí está. Sigue sábado y domingo. Perfecto. Nice. Brian, queda lunes y martes LATAM, jueves NA y sábado y domingo la de Europa. Uy, todo juntito, todo juntito. Vamos a estar ahí full trabajando. Dime, ¿cuál es el platillo fuerte? Hoy día el platillo fuerte es Team Mayhem contra Tribe Gaming. Bueno, ex-Tribe Gaming, porque ya saben ustedes que Tribe Gaming se retiró del competitivo de todos los juegos que existen. Así que hay un F por Tribe, que pues ya no está con... Uy, aguántenme. Ya no está... Con nosotros en Codcito. Tribe Gaming ya no está más con nosotros en Codcito. Se me está lagueando el...
squad, for taking on nearly a 3 KD. That's exactly how you'd like to start the day, especially as you're looking to build some momentum for the rest of the season. Just not surprising to see Truly come out here and perform like Listo. number one. And I think now as you get to the search and destroy, you need to start seeing some kind of fundamental changes here in the way that you are approaching Hola, this ¿cómo one. están los que van llegando, chicos? El que llega a YouTube, el que llega una vez. Ah, no me dijeron qué fondo les gusta más, ¿este de acá o el anterior? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? O el azulito así de estrellas. Buenas, Wasabi, buenas los que van llegando, buenas los que van llegando. Buenas. ¿Ya viste el S24 Ultra? No. Lo que sí he visto es, ojo, dato importante sobre celulares. Ya saben ustedes que salió el Red Magic 9. El 9S Pro. Y también saben que salió el ROG Phone 8 Pro y todos estos. Entonces, yo vi todo lo que tenía el ROG Phone, vi que le mejoraron la cámara, vi que se están enfocando en pelear contra iPhone y contra Samsung. Se están yendo por ese lado más o menos. De cámara, de uso personal. Y han dejado de lado lo gaming, ¿ok? Mientras que Red Magic deja la cámara de lado, deja todos estos detalles de cosas personales, de celular personal, y se enfoca más en el gaming, ¿no? Entonces, no se podía hacer una comparación todavía sobre cuál celular era mejor en desempeño, que es lo que nos importa a nosotros, ¿no? Todo bien, muy bonita la cámara, todo bien con eso, pero brother, quiero saber qué tal se va a desempeñar ese celular mientras juego. Entonces, ya hicieron la prueba en un video en cuanto a desempeño y déjenme, tengo el dato aquí de cómo quedó el resultado de esa batalla entre el Red Magic y el ROG Phone. 3 versus 3, things will calm down here for the moment. Dice, en rendimiento Red Magic es 10 de 10 y ROG Phone es 9.97. En cámara Red Magic es 7, ROG Phone 8.4. Dice, definitivamente no vale la pena gastar $400 o $500 más, ya que el Red Magic vale $649 y el ROG Phone $1,299. Vale lo que vale un iPhone. Pero un iPhone 15 Pro. Hablando de Estados Unidos, ¿no? Ya si llega a LATAM te va a costar más. Entonces, en ese caso, lo que sí resalto del ROG Phone es que tiene una pantalla de 165 Hz, que si en algún momento la versión global de COD copia a la versión de China, que en China ya se juega a 144 FPS, ahí sí todos tendríamos que comprar ROG Phone porque sería el único celular que tiene pantalla de más de 120 Hz, 120 FPS, ¿no? Ahora el Red Magic está limitado a 120 Hz, nada más. ¿Por qué? Porque no existe juego que vaya a más de 120 por ahora. Hola, Petruendo, ¿cómo estamos? Buena Valeria. Ya estamos acá ya en vivo. Transmitiendo de manera oficial el día 2 de la SPS Masters NA. Y si hay mucha diferencia de 120 a 140, no creo. No sé, no lo he probado, pero no tengo idea. Entonces, conclusión.
Actualmente el rey es Red Magic 9S Pro. Si te vas a comprar un celular para jugar COD, el rey es Red Magic 9S Pro, ¿no? Aparte de que si te quieres comprar el Rock Phone te va a costar literalmente el doble que el Red Magic, porque tienes que comprarte el Rock Phone 8 Pro, ¿no? Y cabe recalcar que la SPS Master se juega en el Samsung Galaxy S23. Así que eso. Bueno, ahí están informados sobre el celular. El Red Magic 7 tiene 165 Hz, correcto. El Red Magic 7 tiene pantalla de 165 Hz y luego dejaron de producir con esa pantalla. No sé por qué. Bueno, en realidad sí, porque está muy cara la pantalla. O sea, si por ejemplo al Red Magic 9S Pro le ponemos la pantalla de 165 Hz, el precio aumenta $100 aproximadamente, o más probablemente. Entonces yo asumo que Red Magic dice: a los gamers les vale ver la cámara. Deben tener ya su iPhone, sus otras cosas, etc. Me voy a enfocar en darles el mejor desempeño gaming y la mejor respuesta táctil para que cuando muevan el dedo jueguen, sea el celular más rápido del mundo. Que lo han logrado. Y luego dice: no hay ningún juego, no existe ningún juego que corra a más de 120 FPS. ¿Para qué le voy a poner la pantalla de 165 Hz? Estoy gastando plata por las puras. Entonces, ellos dicen: vamos a mantenerlo con 120, con esa pantalla, y vamos a dejar un precio que cueste la mitad del nuevo Rock Phone, ¿no? Y literalmente cuesta la mitad. Literalmente cuesta la mitad. ¿Qué hay de los Black Shark? Bueno, puede ser, pero entre Red Magic y Rock Phone, ahí está. Así que después del Red Magic 7, que corre también 120, ojo. El Red Magic 7 corre 120 FPS igual en codm. There's a lot of different spots on this site for Forsaken to check. And he has to check every single one. That gives Tapion the advantage. Tapion just peeks out, takes him down, and yeah, Forsaken no choice but to play that one passively to try and check every single corner. Tapion takes advantage. That's the thing about that A site. There's so many different corners that you can tuck into. ¿Cómo estamos I de love the Sparta? play out of Tapion to get the bomb down, and as soon as he knew he was out of sight, could feel very comfortable making that wrap toward top winery, played it beautifully, picks up another round for Sane, is once again showing that El S23 Ultra fue en el que se jugó el mundial, hermanito. Ese fue. Does get traded out, risky plays in the top side, he's going to opt to disengage. But Sane keeping things even. They do find themselves down a couple players and very, very split. Jinkatsu gets spotted right there. Hex should be relaying that information. Yeah, Hex just doesn't want to chow unless he knows he's going to get the gunfight, and has the confidence to finally take it on. Now, we've almost seen a 1v2. We've almost seen a 1v3, granted those from the other sides with sniper rifles. Maybe Rima could pull off a 1v4. Spectacular play on the cards. It's already got bombs, so that's something in their favor at least. A mí apenas me regalaron el Rock Phone 6. Bueno, hermano, si te lo regalaron, pues re bien. El Rock Phone 6 corre muy bien el juego. No te preocupes de eso. Uy, no, Rima, no. Bry, ¿qué compañeros te has conseguido, hermano? Por Dios. Troleada fue esa. Yeah, typically, even if it's just a confidence builder right there, like that doesn't make you feel great. Heading into round number 6 right here, looks like they're sticking with what's worked for them so far, even if not always. Estamos calentando acá un poquito la noche del día 2 de Norteamérica. El día 2 de Norteamérica. Drops Bright off the start, and he's going to be content to sit up there, spray, and check for info. That's going to force all the players for Sane way, way back. And with 2 players already down, kind of left questioning what their next move should be. Oh, a nice chow coming out from Wet Noodle as well.
Surely not enough. One wet noodle. The confidence is flowing. Truly overwhelmed. Todos los regalados una medición, correcto. Vaya manqueada, dice Yancy. Vaya aprendiendo. And give Truly the final round there as we switch sides here. Truly go 4-0 up. Or 4-2 up, excuse me. And now on the offense they go. Technically the harder side. They've seen a single B hit yet from either of these two teams, and that doesn't look to change here into round number 7. Okay. Yep, straight up mid goes Truly, and there it is, the hit over toward B. 2 players here to defend, but I'm not sure if they're going to be checking the right spots as Rima's wrapped all the way back. Tapion eyes towards mid map right here, but not going to have an ¿Crees que para abril, ya que se juega la final, se utilizará el S24 Ultra porque ya sale a la venta el fin de mes? Mira, ¿sabes cuál es un dato importante? Que a diferencia del año pasado que les regalaron el Rockphone a los equipos que fueron al mundial, le dijeron, bueno, les damos este celular para que jueguen aquel mundial, pero llévenselo a la casa también, ¿no? Se lo regalamos. En el caso de este año, a equipos como Inco Gaming jugaron con el Samsung y dijeron, ok, devuélvanlo, ¿no? Devuélvanlo, eso es de nosotros, ustedes se van con el celular con el que vinieron. Entonces, por eso ves que muchos jugadores tienen que comprar el Samsung Galaxy S23 Ultra con su dinero o de la organización en la que estén para que puedan practicar con ese celular y no llegar acostumbrados a otro celular a la final. Yo tengo entendido que el Galaxy S23 Ultra es el celular que se va a usar en la final de Brasil. Ok, eso es lo que yo tengo entendido y lo que me han dicho. Ahora, si va a salir el Galaxy S24 Ultra, aún la campaña de publicidad no ha sido modificada. Si me dicen, Brian, la campaña de publicidad del Samsung Galaxy S23 se cambia y ahora todo lo que tenga que ver con transmisiones DSL es la publicidad para el Samsung Galaxy S24, pues les avisaré. Por ahora no. Si ustedes ven acá, donde está mi dedo en la parte derecha de su pantalla, donde dice Match 1, a mi derecha de mi cámara, dice Match 1, arriba están los sponsors, o sea, el sponsor oficial y principal, y abajo de Match 1 tenemos a los sponsors un poquito de menos, que le han metido una inyección de dinero, ¿no? Y por ahí van a ver también el logo de S23 Ultra. Que yo tengo entendido que la campaña pues terminaría hasta que termine la S. Ahí está, mira, ahí está. Ahí sale Galaxy S23 Ultra. Probablemente para el Mundial de este año, que de hecho empieza, ni bien termina la presencial de Brasil en abril, ¡pum!, arranca el Mundial del 2024. Ese Mundial ya debería empezar con la publicidad del Samsung Galaxy S24 Ultra. Ese de ahí es lo que yo tengo entendido. Okay. El primer juego pues está un poquito, bueno, normal, ¿no? Como esperábamos. Truly anda de chill. El siguiente juego es de Luminosity contra un equipo que tampoco conocemos, así que ya Revalo de Tribe Gaming nukeó a un equipo que creo que es con el que se va a enfrentar Luminosity ahorita. Así que no sé si Luminosity también pueda nukear en el siguiente juego, ya veremos. Lamentablemente la partida en la que Revalo nukeó fue de los juegos off-stream. Pero Anete. ¿Qué es eso, Nick? ¿Cómo que pero Anete? Obviously, Truly, once they get to the offensive side, they pretty much did whatever they wanted to. They ran the map and they closed things out pretty quickly. Que chingue su madre, compañero. Feliz cumpleaños. Gracias, Pamela. This is the mode that I would say, if there was Brian, ¿ya vienen los 144 FPS o hasta cuándo? Bueno, en China recién los incluyeron en diciembre del año pasado. En China. Así que por ahora no están. Para nosotros no sé cuándo va a llegar, hermano, olvídate.
Para empezar, si llegan, el Samsung Galaxy no corre, no tiene la pantalla más. ¿Qué opinas de Truly, bro? Opino que son el top 4 de NA. Y todavía se están manteniendo ahí. No le pueden ganar ni a Team Nation, ni a Tribe, ni a Luminosity. Algo les falta para poder ganarle a esos equipos. Se mantienen como el top 4 de NA. Que no es un mal puesto igual, ¿eh? No es un mal puesto. ¿A quién le toca versus Luminosity hoy? Justamente lo mostramos hace un ratito. Luminosity contra Disciples es el juego que se viene ahorita. Ya veremos qué sucede. Oye, la partida empezó rapidísimo, ¿eh? Wetnoodle is definitely not playing for accuracy right now. He is playing for kills. Busca bien, Manco Gaming, todos están jugando. Es al mejor de 5, al mejor de 5. Al mejor de 5 se juega. Wetnoodle content to sit mid-map. Play for that information. Yawn clears through to top red right here. And Wetnoodle continues to just absolutely beam everybody in sight. It's now a wrap over toward the A side, and they're going to be able to stack things right here. So asumo que esto acabará 3-0, for Sane to get some points, but right now armas, meta, ya saben que todo es DRH. Absolutamente todo es DRH. Y Penny. ¿Por qué tienen el tag de UD? Oye, Vanex, andas un poquillo... Faltan lentes, hermano. ¿Cuándo juega región LATAM? Ese no ha visto nuestro video donde explicamos todo sobre la SPS Masters en mi canal de YouTube. Vanelo no nos merece. Because if not, it will be disastrous for them. Yawn doesn't even get involved, by the way, because by the time he gets there, his teammates have already dealt with pressure. Buena Salvador. Only 13 seconds for Sane to make a move and down 12 lives. 28 está la diferencia, ¿eh? They're able to hop onto A right here. Tapion's going to be able to find one, but Yawn has earned himself a pred missile. I don't anticipate we'll see that come out this round. Vamos, que ahí viene Luminosity. El juego de la noche es Tribe Gaming versus Team Mayhem. Ese es el juego de la noche completamente. He finds the frag and all down to Tapion with 1 second left. It's not really going to matter a whole lot as Truly take round 1. Would have been a stunner 1 versus 18, but not today. Tapion has Truly dominate round number 1. It was just... ¿Tú qué opinas de tu equipo, Spartan? Tu nuevo equipo Truly. Dice, concuerdo contigo. Ahí está tu respuesta, Menudo. Ahora soy manager de Truly y veo eso, pero pueden estar más parejos si sacan más su potencial. Estoy buscando organización para ellos. Buscando organización, pues... Mira, yo creo que si aseguran su cupo a la siguiente etapa, que son los playoffs, tendrían mucha oportunidad para conseguir una organización, ¿no? Bryan, ¿saldrás de traje en la final de la SPS? Espero estar allá en Brasil, hermano, así que ahí me verán completo y entrar. ND significa no dream, dice. Mano, la kill también está buena. Sí, claro, está muy buena. La he probado también por ahí. Está buenarda. Solo que, o sea, cuando tú veas jugar a Luminosity, vas a ver 3 DRH, 2 Fennec. Punto. La vida en el competitivo es bien sencilla. ¿Cuál es el mejor arma meta ahorita? Listo. Esa usamos todos y la aprovechamos todos. No puedes darle ni un poquito de ventaja al enemigo. Hola RCSP. Dejen su like. Correcto. Bryan, ¿por qué no haces un video explicando todo lo de la Masters? Ay, no, otra vez. Ya lo he hecho por segunda vez. Aunque fue... No sé qué... Creo que es mi antepenúltimo video
video en YouTube. Luego hice la final de la SPS China, que ya sabemos que Q9 le ganó a 4-1, ¿no? O sea, el que no sepa que Q9 le ganó 4-1 a Wolf en la final de la SPS Masters, y el campeón del mundo Wolf no va a ir a la presencial de Brasil. Q9 es el que va a ir. El que no sabe eso es porque está perdido y no ha visto nuestro canal, ¿no? ¿Quién es Owling? No. No, no, no. Owling es el capitán del Q9, considerado uno de los jugadores o el mejor jugador de China junto a Sai. No olviden dejar el like, chicos. Estamos primer juego del día, primer juego de Norteamérica. Luego sigue Luminosity. Estamos ansiosos por... Oye, hablando de LATAM, faltan 4 días nomás, ¿eh? Faltan 4 días para LATAM. Need to start playing as a team. This is a good look from the beginning of this round with all 4, make it 5 players actually from Sane making their way towards B. But look at this look from Truly on the defense. 4 players through the middle of the map here. They're already attempting those flanks. 1 player looking to watch flank right here. I believe that's going to be Tapion. ¿Quién es ese Lucasín del que todos hablan? El Telo. Un 9 campeón de la Masters entonces. No sabemos, porque por ahí de parte de Garena se viene Elevate, que fue el único equipo que le hizo sufrir a Wolf en la CDFI, torneo presencial de $54,000, que también tenemos en el canal. Y eso fue unas 2 semanas antes del Mundial, literalmente. O sea, 2 semanas antes del Mundial, Garena y China tuvieron una presencial de $54,000, ¿no? Porque ahí tienen torneos, pues, de ese prize pool todos los meses. Ahí sí se puede vivir de COD, y bien, literalmente. Entonces, la final fue Elevate, los antiguos WPM, que vendría a ser para mí el actualmente mejor equipo de Garena, contra Wolf. O sea, le ganaron a Q9, le ganaron a todos los equipos de Arena, a todos los equipos de China. Wolf y Elevate les ganaron. Elevate le ganó a Q9 también. Llegando a la gran final, que era mejor de 7, esa gran final fue mejor que la gran final del Mundial. Tienen que verla si no la han visto. Y terminó 4-3 a favor de Wolf. Una final súper intensa que al final pudo haber acabado para cualquiera. Y ya desde antes del Mundial, los que siguen el canal con nosotros desde hace mucho tiempo saben que siempre hemos hablado de que antes de que pase lo del Mundial y que veamos cómo juega China, todos creían que el campeón iba a ser Luminosity, ¿no? Y todos decían, el único equipo que le puede ganar a Luminosity es Elevate. El único. El único. Y pues así, ahí estamos, chicos. Al final Elevate perdió contra Wolf. Sí, César. Cada vez que pregunten algo que ya está en mis videos, vamos a decir, banéenlo, no nos merecen. ¿Sabes si UD bajará a Brasil o cómo? Tengo entendido que UD tiene 5 mexicanos. Por ende, van a hacer una gaming house en Ciudad de México. En Ciudad de México. Y van a intentar que el pin caiga México siempre, ¿no? Entonces, recuerden que fue lo que hizo el Event en la fase 4 el año pasado. Ellos se quedaron en Ciudad de México y el pin les estaba jalando para México, lo cual fue beneficioso, o es beneficioso, ¿no? Porque Brasil no está tan acostumbrado a jugar con pin en contra, tal vez, ¿no? Pero UD se va a quedar en México. ¿Le sabes al COD? ¿Por qué no subes contenido sobre los torneos? Wolf está clasificado. Uy, no. Mira, vas a ir a YouTube, vas a entrar a mi canal. Oh, cuidado que salga ahí, cuidado que se vea cuidado que se vea las cosas raras, cuidadito. Acá porque se está lagueando. Vas a mi canal
Vas a, mira, gran final de la SPS Master China. Brian, ¿qué? ¿China ya tuvo su gran final? Sí, China ya tuvo su gran final. Se nos adelantó China. O sea, quiere decir que el primer clasificado a Sao Paulo, Brasil, ¿es de China? Sí, es de China. Y acá está la final, si no la viste. Te la puse completa. Sonó raro, o sea, el video. Después te puse el mejor juego del día 1 de la SPS Masters de NA. Estamos en el día 2. Ok, que el mejor juego va a ser Tribe contra Team Mayhem. Que ese sí lo vamos a analizar. Después tenemos esta de acá, que es se cambian de equipo. Todo sobre la SPS Master de $200,000. Tienes ese donde está explicado todos los cambios de equipos que han habido, todo. El formato de la SPS, todo. Hermano, terminas de ver ese video y dices, listo, sé todo. Tráiganme lo que sea, les explico. E igual que el mundial. Y creo que eso es lo más importante. Ya luego, si quieren, pueden ver el nuevo meta, las ranks S y todo lo demás que estamos ahí con el proyecto. El proyecto de las ranks S, ranks para Tier 1 y para todos los demás, es un completo éxito. ¿Se acuerdan que les dije cuando hice el stream que iba a hacer que LATAM entre? Y pues solamente de boca en boca se fueron esparciendo la noticia. Y ya todo, o la mayoría de jugadores de LATAM ya están dentro, participando. Y me gusta que lo usen para entrenar, porque no todo el día hay streams. Entonces, y tampoco todo el día vas a estar en campo de tiro. Y si no hay campo de tiro, no vas a estar en ranks, porque no aprendes nada. Entonces, ¿qué pasa? Ah, mira, no tengo scrims, me aburren las ranks porque me hago 50 kills porque soy muy pro. Entonces me voy a ranks S a enfrentarme ahí a Lucasín, a Mija, a Tectónica, B, que paran todo el día ahí, ¿no? Me voy a enfrentar a los de Godlike, me voy a enfrentar a tal. ¿No? Entonces, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, cracks. Eso es una super bomba, ¿no? Ya se viene el juego de Luminosity. Se viene el juego de Luminosity ahorita. Yeah. A ver. Ahí estamos. Trulli anda jugando con armas porque le gusta trolear a los equipos que son inferiores a ellos. Probablemente. Ahí andaban. Ahí andaban los chicos jugando de chill, me parece. Jugando de chill. Bien. Vamos a estar esperando el siguiente juego. Mira, lo tienen por acá. El siguiente juego lo tenemos por acá. Es Luminosity versus Disciples. Ok, ese siguiente juego no pasaba ahí. ¿Por qué estás suscrito a Telemundo? Ni idea, hermano. No sé si algo pasó por ahí. No sé si mi esposa dijo hay que ver el Miss Universo. En Telemundo lo están pasando. Puede ser. ¿Cuándo vas a hacer el sorteo de tu Red Magic 8? Oye, ¿verdad? Estoy vendiendo Red Magic 8S Pro para poder comprarme el Red Magic 9. ¿Eh? Si alguien quiere acá en Perú. ¿Cómo podemos, los random mortales, participar en una rank S? En una rank tier 1 no vas a poder participar. En las ranks tier 1 solamente participan los jugadores tier 1. ¿Y qué es lo que tienen que hacer, Brian, ellos? Mira, te voy a explicar. Acá estamos en el Discord. ¿Ok? Este es el Discord. Ustedes cuando entren no van a ver tantos canales. ¿Ok? Yo veo todos los canales porque tengo un montón de roles. Van a entrar y van a elegir su rol de LATAM o de donde sean. ¿Ok? Luego de eso creo que pueden elegir otros roles más. Se pueden ir a General Chat y pedir rol de lo que ustedes gusten. ¿Ok? Luego bajan, ¿no? Acá están los tier 1. Por ejemplo, este es el chat de los tier 1 nada más. Tenemos por aquí el de Norteamérica. Cómo va su leaderboard. Tenemos el de Europa, el de India, Garena, LATAM y MENA.
Después, entonces Bryan, yo quiero jugar. El T1, el jugador T1 tendría que entrar a T1 lobby, cualquiera de estos lobbies, entra y luego espera que hayan 10 personas y una vez que hay 10 personas, ya automáticamente el bot los va a hacer aleatoriamente de esta manera. Mira tú qué bonito está. Aleatoriamente los pone en un grupo, ¿ok? Y luego les bota los mapas y luego el mismo bot los mueve a diferentes voice chat y ya se ponen a jugar entre ellos, ¿no? Ahorita están jugando solamente algunos jugadores, no son tier 1, ¿vale? De eso trata. Entonces, sí, tómate el tiempo de, si no entiendes, traducir lo que dice ahí, lo traduces y dices, ah, mira, tengo que hacer esto porque todo está ahí, todas las instrucciones están ahí, solo que en inglés. Tribe no juega hoy. Acuérdate, Jesús Quintana. Acuérdate que si hubiese visto mi video, no mentira, Tribe Gaming se retiró del competitivo. Por ende, el equipo ahora se llama Darreyex. ¿Ok? Darreyex es TR. ¿Vale? Entonces, Tribe Gaming se retiró del competitivo. Se retiró de todos los juegos, en realidad, a los que ellos pertenecían. Y ahora el roster que se quedó FA sin organización se llaman Darreyex, que significa los rechazados. Y ellos van a jugar. No, Darreyex se llaman. Darreyex. Darreyex, perdón. Darreyex. Así que esos cracks están como Darreyex. Ya me acaban de corregir. Que son los rechazados, ¿no? Así que ahí están los cracks. We do have LG taking down Truly and Mayhem, which are, ¿Cómo conseguir el link? Ese sí está en mi penúltimo video de YouTube. Entonces, el juego de la noche por acá me informan todo, cracks. Por acá me comunican todo. I mean, we'll talk about LG's ¿qué les roster iba a for a decir? second here, but it is Ajá. important to note that even if everyone's going up El against the juego juggernauts de la that are noche LG and es say that is the Tribe expected Gaming loss o el ex for your Tribe 4 Gaming. Vamos weeks a ver acá here los muchachos because que ya los of están who you're going up mostrando. against. Mira tú ahí. Starting off Tectonic, with the padding that BryanT, Disciples has, this B, almost is okay because there's Washi other teams that are y in a way Marshy. worse position than Disciples are. Ok, este es el roster oficial de Luminosity para este año. ¿Puede cambiar después de la SPS Masters? Cuidado. Sí, sí puede cambiar. Y por ahí que se vienen sorpresillas también, Cuidado. Hola, audífonos de Guara, ¿cómo estás? ¿Qué equipos crees que clasificarán de LATAM a la presencial? Muy buena pregunta, Israel. Muy buena pregunta, Well, I think it No also sabría a lot of mental decirte. comes into it as we talk about Disciples here No a little sabría bit and who they decirte. have on their roster. There's always going to be a Yo top creo dog, Bobby. que- There's always going to be somebody better than A you ver, that you have ustedes to go up díganme. against, and that being able to kind of control your mental Está, from that mira, aspect está Inco Gaming, part of Galleries, being a competitor. Lutz, Yeah, and part Amigos, of this Ancient, is almost a UD, litmus test for O34 Disciples to see y if they can have a chance at taking down Quiero Truly. for Because One. ultimately, it looks like Truly are probably going to be the De team to esos beat for them 8, if they want to have a shot at ¿quiénes making it in the avanzarían? playoffs. Solamente So not 2 even avanzan, necessarily can you Solamente beat 2. Luminosity, but can you at least Solamente make 2 it avanzan. close? Can you show you've got what it takes PLE, dice to be able to Rogelio. go up PLE against no the top está, dogs? hermano. And En SPS obviously, Master. we've already seen 2 teams get 3-0'd by Luminosity, so it's not necessarily an No seas expectation troll. of can we come in Quisiera and win this, Lucasín con but can LG. we come in, Oye, do we do hablando our de eso, research to do the proper le han map hecho una picks, and entrevista en are we Brasil able to make a this a close Lucasín series? Yeah, and what y do le we then take away from preguntaron. that experience Escucha as well that bien, they can apply to other teams that le will be at the preguntaron, top, like you were ¿cuál es mentioning? tu Dream We'll take a Team look del at our picks mundo? and bans. I believe they should be Ojo. coming through here in just Y él a dijo, moment, mi and maybe Dream this will Team give del Disciples a mundo little para bit ganar of el an edge as mundial those hard point picks come es through, Brony. yo dentro de Luminosity en lugar de BryanT o de Marshy, pero preferiblemente en lugar de BryanT.
Ask. I y think todos. Hacienda is kind of a map that's been around for a while, so everybody kind of knows how to Así play for it. So maybe que that gives Team Disciples some ese kind of sería advantage el in the equipo de hardpoint in sueños particular. de Lucasín, But ¿no? as I said, when we get down to that map number 4, I think it's going to be very, Él very dentro de difficult Luminosity to en beat lugar de LG on that. VIVO, fue lo que dijo. Yeah, Luego les obviously voy we a got mostrar ese firing clip de la range entrevista. and express in the Luego mix les, as porque está well, todo en so portugués, entonces it no lo van a really does entender. look like the stronger maps for LG are Yo more creo on the que backside avanza. of things. Firing range didn't necessarily look bad for them, but I wouldn't say that's their best search Mira, and si destroy a map UD by le any stretch favorece of the el pin de imagination. México So, contra equipos como not a bad Valor y setup Lux, right here for les puede Disciples, ganar, absolutely les giving puede ganar, themselves a ojo. chance in this Incluso one. a Inco Gaming I también. think eyes have definitely got to be on the search and destroy, as that's the one mode that LG have been Ahorita te paso el consistently link de close las, up de against las the ranks. opposition in. Yeah. I'm glad we don't get to see a Después, Crossroads control, because that would have been concerning at the very least. yo creo que Inco, mira, primero se la daría a Inco Gaming, que creo que es el equipo más sólido actualmente. Y porque tienen a Lucas. We'll have to see now what Inco Gaming se lleva un cupo para la presencial de Sao Paulo. Y el otro equipo, también, dato importante, le preguntaron a Lucasín cuál es tu Dream Team, pero ya no del mundo, sino tu Dream Team de Brasil. Y él dijo, yo dentro de Galoris, en lugar de Pliñares, en lugar de Plin. Y todos, uy, sí, pues, buen equipo. Porque Galoris es un equipo muy consistente, entrena mucho, está Mihawk. Y ahora si te pones a pensar, pues sí, ¿no? Sería un super equipo eso también. Solamente hacer ese movimiento a Galoris haría que Galoris sea... Y él dijo, ese equipo sería top 1 de LATAM completamente. Y después dijo, él dentro de Luminosity, en lugar de Vanet, sería campeón del mundo. Y ya ahí me quedó claro más o menos cuáles son sus deseos de él, más o menos dónde puede estar, ¿no? Buena patata, ¿cómo estás? Él es muy amigo de Marcio y se lleva bien con todos. Sí, creo que con Vanet dijo que no ha conversado mucho. Luego les voy a traducir la entrevista. Voy a pedirle permiso, ¿verdad? A mi estimado, porque el que lo entrevistó fue el caster de la MM de Brasil. Let's go, la partida de Luminosity. ¡Vámonos! No, Valeria, está difícil eso, Valeria. Lo que pasa es que... que Lucasín recibió ofertas... Mano, estamos hablando del mejor del mundo. Él puede haber recibido ofertas hasta de Japón. De hecho, en la entrevista contó que los de Japón se le acercaban y venían y le decían, Lucasín, dame tu camiseta, dame tu case de tu celular. Hasta el case del celular le quitaron. Y él se sentía como una estrella, dice, firmando celulares, fírmame el case de aquí. Y que nunca le había pasado eso, ¿no? Él nunca pensó llegar tan lejos, nunca pensó ser tan internacional. Ahorita fue una bonita entrevista, ¿eh? Fue una bonita entrevista, le voy a escribir, Lucasín puede entrar en el reemplazo de Walsh en Luminosity. También. Y dijo que él quería jugar de AR. Si entraba a Luminosity, jugaba con AR. Eso dijo el compa. No entendí nada de esa entrevista. Tranquilo, ya te la traduzco. This double will alleviate some pressure. Well, it's a lot of players looking to push through one angle. We'll see what type of damage they can do, as they do get at least one player through to contest, but Tectonic is going to keep this Lambo locked down. Coldest not going to be able to surpass right there. They do get players on right here, and Washi's the last man standing to deal with it, but he does what he needs to. And it looks like they'll keep things locked down for right now. A little bit of a split spawn right there. It is going to be Disciples spawning back toward that driveway side, and maybe an opportunity to pinch, but with only 20 seconds remaining right here, you got to be cautious with how you approach this. Washi's going to be able to shut down one before finally getting taken down, and it looks like they're almost in a bit of a spawn trap. You got players already rotated out, but you're going to have Hope sitting there for a solid 20 seconds, just kind of twiddling his thumbs, waiting for the reinforcements to arrive. He's going to look to lock things down right here, but definitely maybe a little bit overzealous on this rotation of P3.
Yeah, for sure. I mean, look, if you're going to rotate this early towards P3, you need to make sure that you do actually get a wealth of time with this hill. You cannot afford to be broken right away. You cannot afford to let 2 pieces and 3 piece happen in favor of Luminosity. And Ok, perfecto. Ya nuestro compañero Wolf es el caster de la MM de Brasil. Luminosity immediately within 15 seconds breakthrough and down to the operators. Now they're starting to get a good hold as well. Great information coming from the Hellstorm missile that comes down from the sky. Vague with these equalizers. I mean, let me tell you, man, ya, you already know perfecto. this, but these Me things dijo are que ya. so Me dijo, powerful. dale nomás. Vague, I mean, he's just Hazle la traducción a toda la entrevista. Y yo no, toda tampoco. Algunas partes nomás porque dura 1 hora. No voy a estar 1 hora traduciendo, va a salir un video de 2 horas. Undoubtedly the best equalizer player in the world. I'm not sure if we can make that claim based on just the action Sí, patata. Ya me acaban de dar el permiso. Wolf es, nosotros, Wolf y yo casteamos la MM de Brasil. Así que ya estamos. Once again, Disciples have been great on rotation, but the holds have just not been there, trying to find any semblance of time here. Tectonic on a 5 spree and an EMP as well, going to be able to find one to open things up, and LG find the break yet again. Rees are just on another bloody level, mate. Luminosity, listo, perfecto. Exactly where Disciples are coming from. Esto es una masacre, simplemente. Luminosity contra Disciples. Luminosity, pues, tiene 3 DRH y 2 Fennec, como ya lo habíamos dicho. Buena Bob. Ok, ya nos acaban, chicos, de... Bueno, yo siempre pido permiso en realidad. No me gusta simplemente darle. Ya pedimos permiso, a menos que sea pues algo muy público, ¿no? Como un mundial o una cosa así, un torneo. Esta es la entrevista de él, entonces... Ahí le avisé, nos dijo, dale, hazle la traducción, hermano, no hay problema. Así que ahí Wolf ya nos dio el permiso justamente para hacer la traducción. Vamos a traducir la entrevista esa, donde se hablan temas importantes de Lucasin. Tectonic y Lucasin en un mismo equipo debe ser un problema. Sí, súmale a Bake como SMG y Marshy como SMG. No mames. Ese equipo, bueno, él mismo, bueno, Lucasin mismo lo dijo, ¿no? Dream Team del mundo. Yo dentro de Luminosity en lugar de BryanT. Y ahí también dice por qué. ¿Por qué BryanT? Y Wolf le dice, bueno, BryanT fue el que peor jugó en el mundial. Si te pones a pensar que el que peor jugó en el mundial fue BryanT por parte de Luminosity. It's just wild. ¿Cuánto cuesta la cláusula de Lucasin? No tengo idea. Disciples get on the hard point, they're instantly dead. Like, I don't think since P1 we've seen them get more than 2 seconds at a time. Every single time Luminosity are there finding the trades. ¿Crees que un Lucas en el eje se me haría Wolf y Q9? Sí. O sea, hermano, mira, Lucasin habla de Sai. Lucasin en esa entrevista habla de Sai, de Wolf. Y dice que es uno de los mejores jugadores para él. Pero para Wolf y para los chicos de Japón, que ni siquiera entienden bien el idioma, solo algunos hablan inglés, Lucasin es el mejor jugador del mundo también, para ellos. Entonces, una locura, ¿no? Eso no, Rogelio, para tú jugar, por ejemplo, yo soy de Perú, tengo que jugar en LATAM, ¿no? Pero si quiero jugar las Champs en NA, simplemente me consigo una residencia en Estados Unidos o una casa, una dirección, donde yo voy a estar viviendo ese tiempo, y listo. Ya con eso puedo decir, mira, esta es mi dirección, acá estoy. Y ya, nada más. Ya lo han hecho antes, ya con otros equipos. Así que perfecto. Bueno, este segundo juego de Luminosity contra Disciples, Luminosity tampoco se lo tomó a broma.
luminosity, locked down at every point, and doing it. Y al final vamos a estar viendo la entrevista de Lucasin que salió el día de hoy también, ¿vale? Ya para traducirla todo al español, donde habla absolutamente todo. To be honest, didn't seem super serious about the rotations, but we're so confident that they could break that it didn't really matter. I mean, that's pretty well-placed confidence, to be honest, isn't it? Because every single rotation that Disciples had, they lost it within 10 seconds. It is just insane. And again, I think, to be fair, we'll contextualize this for you folks at home. For those of you who don't know, Luminosity are not just one of the best teams in North America, they are one of the best teams in the world. China también conoce a Lucasin. Kind of Todos conocen a Lucasin. Put a question mark over it. I still don't think that should be the case. They are still one of the best teams in the world. They are very, very difficult to take down. And also, I think it's notable to say that during the kind of the Rostermania shuffle, their roster shuffle was bringing a player Estoy in from buscando the acá, bench. yo It estoy wasn't buscando bringing en mi somebody chat new into the team. You didn't need to fundamentally dónde fue overhaul your que hard point. Because that player knows exactly what you're going to be doing. LG, tenía cuánto tiempo entrenaban los de China. Yo a alguien le escribí, mira, los chinos entrenan de tal hora a tal hora, al final eran 12 horas diarias que entrenaban. No me acuerdo dónde lo vi. No me acuerdo dónde lo vi. No me acuerdo dónde vi cuánto entrenaban los de China, loco. Pero yo tenía el dato de cómo era su entrenamiento y cuánto entrenaban también. Eran 12 horas diarias de entrenamiento. Yeah, search and destroy, man. I mean, this is just like Hardpoint, right? You talk about kind of the strategies for the team again, and LG, not much changed post-WrestleMania. The strategies have looked solid all the way throughout. Sí, son 12 horas de entrenamiento y de hecho en la entrevista de Lucasin también hablan de eso. Hopefully we get to see more of that LG stunningness as we get into firing range, search and destroy. Disciples, you gotta have something right out the gates here. Don't know how many times I'm gonna say that today, but please, Disciples, deliver us something. And off the back of the start of this round, seems like they're getting aggressive into towards trailer at the early. So the right decisions being made from the rip here. A little more passive approach than I expected to see from LG off the start of this one as well. I think especially with the momentum they carried from that hard point, I would just assume they full send a sight, but definitely playing this very tactically in spite of the performance that we just saw. Tectonic's going to back off right here, see if maybe they can get a sniper in position to take him down, but it's actually going to be Marshy looking to take shots through the wall, and now they're looking to get aggressive over on that A side. No sé dónde está el tema del horario de cómo entrena China, hermano. ¿Sabes qué también? Dijo, bueno, es que les voy a hacer spoiler, ¿no? Ya lo vemos con la entrevista. Tranquilos, ahorita vamos a ver cómo entrena China también. Haz video de la configuración de Saya de China. Ya está en YouTube. En el canal de Washi. Washi está intratable desde la fase 4. Bueno, en la fase 5, el Stage 5, no apareció mucho. En la entrevista, Fasabi, en la entrevista que voy a traducir al español, ahí están todos los datos. Pero, bueno, ahí hablaron del tema y me hicieron acordar que yo en un stream dije, porque lo tenía, no sé dónde lo tengo, yo en un stream mencioné cuánto tiempo entrenaban los de China. Porque lo vi en un Excel, creo que lo vi en una imagen. Y me acuerdo, sí, pues los chinos entrenan 12 horas. De tal hora a tal hora hacen esto, de tal hora a tal hora hacen campo de tiro. Ya me voy a acordar dónde lo vi. Se me hace que Bryan va a banear a todos por no mirar los videos de YouTube, correcto. ¿Cuánto entrena Lucas? Creo que ahí también hablan de eso, pues. Pero él le mete horas y horas y horas de campo de tiro. Entrena todo el día, creo. 12 horas no les durará el ojo por la pantalla. Sí, de hecho también mencionan ese tema de eso es bueno para el juego, pero es malo para la salud. Mencionaban también ahí en la entrevista.
a fair few Pero opportunities to get something done. si te van a pagar, mira, dato importante que lanzó Wolf también es, antes del Mundial, ya ellos habían ganado $500,000. O sea, en su fucking vida, ningún equipo de LATAM, ni de NA, ni de Europa va a llegar al Mundial habiendo ganado ni $50,000, porque no hay torneos para ganar toda esa cantidad de dinero. Pero antes del Mundial, haber ganado $500,000 acumulados en el año, tú dices, este es mi trabajo y si tengo que jugar 12 horas al día, pues juego. Si me van a pagar así y ganar un torneo me hace ganar tanto dinero como para vivir de esto y vivir bien, pues sí, ¿no? O sea, no mames. Buenos datos se lanzaron en esa entrevista. Pero es demasiado dinero, hermano. En China tienen torneos y yo se los he traído todos. Todos los torneos de China están en mi canal. Y es que tienen torneos todos los meses, presenciales, $100,000 de prize pool, $54,000 de prize pool, $70,000 de prize pool. El de ahorita, su final de la SPS Masters, por ahí se llevaron $15,000 de prize pool, aparte de lo que ya ganaron antes. ¿Por qué hay ahora tantos torneos? Porque hay más gente. Si no me equivoco, yo cuando entré a un stream en vivo de China, habían 250,000 espectadores. Y por eso siempre digo que ser pro player en China es como ser una estrella completamente, ¿no? Y si viste mi último video de YouTube, pues ahí puedes ver cómo la producción de las SPS Masters y todo lo demás es una locura. Ahí hay más sponsors porque hay más gente. Los esports están súper más desarrollados que en cualquier lado del mundo. Esos $500,000, ¿entre cuántos lo reparten? ¿O es un conjunto global? Es un conjunto global de diferentes torneos. Solamente torneos. Sí, el día del stream yo estuve ahí. Claro, el escenario de la CDFI, donde la final fue Elevate contra Wolf, ese escenario, inspirado en Meltdown, ese escenario también fue muy bonito, ¿no? De hecho, hasta superior que el del Mundial, yo diría. Actualmente en China el gaming es como el fútbol en Argentina, claro. O sea, tú ves en China, Wolf tiene su categoría de niños menores de edad, 15 años, 16, un 9 también tiene, que los está entrenando. No es como una escuela de fútbol que tiene su liga menor, que cuando llegan a mayoría de edad ya pueden jugar en equipos profesionales. Lo mismo hace China con los equipos profesionales de COD. Tienen sus jugadores de 16 años, 15 años, super talentos que van entrenando poco a poco y les pagan mensualmente para mantenerlos ahí. Cumplen 18 años y ¡pum! Van al roster main. Que si no me equivoco es lo que pasó con Owlin, si no me equivoco. Y otro más, que fue entrenado poco a poco y cumplió 18 años y lo metieron al roster main y hasta ahí se quedó, ¿no? Y ahora es el capitán. El competitivo está mucho más desarrollado ya, claramente. Yo espero un Gallery vs Elevate en la final Masters. Pues tendrían que pasar primero por Luminosity, por Drive, la gente de Garena, la gente de Japón. Lastimosamente el ganador será Team Chacalito. Ojalá pasara eso en LATAM. Uy, hermano, para que eso pase, tendría que haber una organización a cargo de todo, ¿no? Brian, al MVP de la Champ les dan un bono o un reconocimiento. No,
Tectonic watching Nada. the lane, but turns away at the wrong Ni time dinero there. ni nada, Good timing. solamente que te mencionen Enables como MVP. Disciples a good look at this site. Obey with a pre-fire. Hasta donde ellos. I think shots also Porque starting to come out from Lucasín fue Hopeless. el This is a lot of MVP del information that 2022 Disciples y given no away le to dio. LG in this situation. LG, knowing where Y both ahora these el players MVP de are, este año is fue backing off Nian, towards the site to get some pero no, better tampoco le angles here. dieron nada. Trophy system pulled away. Slide out towards the site. Obey doesn't check the close corner. Hope gonna find the 1v1 though. And all that Tectonic needs to do in this situation Pero China is tenía just una ley hide que solo away podían for the jugar right videojuegos moment, check cierto the tiempo al bomb, día. surely dead to rights. Hope Pues is deben gonna ser move away ciertos from it, tipos de and Tectonic will videojuegos. blow himself up. It doesn't matter, Acuérdate it's a pirate victory, que it's a victory el COD nonetheless. de China, Yeah. cuando te disparan, que lo explico en el video de la SPS Master China, creo que al inicio. Acá, por ejemplo, cuando te disparan, tu cámara se llena de sangre, ¿no? Porque estás tocado. En China no se puede mostrar sangre. Por ende, la versión china, cuando te dejan tocado, tu pantalla se pone negra, se pone oscura. Entonces limitaron el tema de la sangre en COD, asumo yo, para que no entre dentro de los juegos que no están permitidos jugarlos tanto tiempo al día, supongo, no tengo idea. Estoy asumiendo. Y los mundiales de COD en consola y PC, no, ahí estamos hablando de millones. Still don't seem convinced just yet to Luminosity. Con el nuevo internet que va a conectar Chile con Asia, vamos a poder jugar a 50 ms con los chinos. Oye, ese dato no lo sabía, Traen. PB, unconventional though, pushes up towards the steps of the first kill. Trade looking good for Washi. Gracias, Now the Marco bomb should be Gaming. going down for LG. It's technically a 3 versus 3 over by the site. Wildcard player in the form of Marshy that might come by a late hit, but Washi, he's going to get it done himself. Finds Dale, second Washi. kill there. And now Coldus and Obey left alive here. And again, keep an eye on number 1 on the minimap. That's Marshy Ojo el coming on the Obey. flank. Oh, he's looking for the execution right ya, there. ya, and ya. Coldus has Estos son. absolutely no idea. Yo preguntaba, Trying to ¿quiénes make the son los move right TED? here, and he finds the execute button. Uy, Marshi. For Disciples as they will drop another round in not pretty fashion. Ejecución. Yeah, Ya, Disciples, yo me I estaba gotta say, I preguntando wanna quiénes see son something los different on TD. the defense Y here. me This is preguntaron what por I Instagram, want Brian, Morant to ¿quiénes go son los before we TD? switch over, but Y yo something no tengo different idea, needs to be hermano. there, Deben because they've ser de done the la same setup SPS pretty much Master de every NEA. single Y round. mira, ahí están. Luminosity Ellos are son. not the kind of team that's not going to read that. Like, they know what's going on here. They're not silly. Same kind of setup. Once Ellos again, eran. First blood for Tectonic, keeping an eye out for Hope. Information from Washi, he would have seen both of those players in towards the trailer, but Washi actually gets approached from the middle of the map here, and hold on for a second here, folks. Son como Very tier quickly, 2, this round algo has así. fallen apart for Luminosity as Disciples do something different at the start. They get aggressive. Definitely unexpected right there. ¿Qué pasa, Marshi? Body shooting as he's in a 1v4 over on the ¿Qué A-bomb más? site. I don't think the guy that you're shooting the body Ya of sé. even knows what's happening. Zako's going to Sí, what the capitalize. fuck. Go ahead and close things out right Están there. retroleando, So bueno. get ready to flip sides. Luminosity That's no gonna pierde put la esencia Disciples todavía, ¿no? on the offense. And right now, Me llega a Luminosity hacer don't eso, me seem too cruzo el terribly charco concerned nadando y about lo giving saco away de su a round casa. Y for se free. dueño. Well, I will say it's somewhat concerning that Marshy was able to get pretty much completely through mid. China ya tiene un tera de velocidad de internet. Maybe an adjustment in Varios países, ¿eh? En Perú también hay un tera de velocidad. Disciples, but now that we get over the offensive side, it's Creo que está carísimo. finding first blood on Tectonic. I love this coming out from Disciples. Fast, aggressive. We love to see it. Marshy overwhelmed. We'll find one before falling. Before he does. Luminosity, one player down. Vey trying to cook up a nade, and, well, it's raw. Washi. 1 versus 3. Bueno, Javi, ¿cómo estás? Bueno, Bomb Bodiño. now going to get planted. Now looking for the exit frags. O así Hits desde the la fase kneecap 4 carreando. of Estoy Zako. cansado, jefe. Survives the engagement. Zako actually gives him a No real good look sé. there. Washi, though, predicts exactly where Zako's gone. Yo So creo que that Washi is a actualmente 1 está jugando versus mejor 3 con now, arma que con converted to 1 sniper. versus 2. No response from Obey. Dios lo sabe. Washi, Si checking DYG every single hubiera corner sobrevivido of la the bomb Champs, site, se culiaban a trying to todos. hunt down these last 2 remaining players here. In from DYG behind. con Nono y MA. Washi, does he find them? There's one. The quick scope for the second. Oh, look at him. Obey takes him down, and rightly so. You lose that. Close your game. Oh, the Hubiera estado bueno. crosshairs were lined up as well. He was maybe a Hubiera few estado milliseconds away bueno. from making that one happen. But Disciples avoid Saludos, it. And they take the Sportenial. first 2 rounds here. Washi does connect to the wall bang right there, Oh, but conectó not Bolon going ahí. to be enough for a kill. Hit marker it is as Disciples get very aggressive over here onto A. And the question is, Washi going to be able to do anything about it? He's forced back. There's no trailer control right here for Luminosity. They're going to send nades on in to see if they can weaken that defense. Salve, Bomb's gonna be Yuke able to go down Destroyer. right here. No, no, Question en is, can they Q9 hold se off the arma. retake?
Sí, London Wolf también se armaría. Has to find more than one inside the trailer, can't get it done. Luminosity looking so strong, and they've just located Oye, Hope as Seal well. llega Overwhelmed are they, y de and una pone Luminosity eso. find a round, and that gave me kind of vibes from Pero what we tienes saw in razón. Teníamos un poquito de delay. Really sending a whole lot one direction and not really peeking across mid-map in general. They're very Hola, content Abril, to ¿cómo hold these estás? crosses on the inside Tantos of días sin wood. saber a ti. See if they can bait LG into an ¿Te over-aggressive acuerdas lo que te defensive comenté? push. I don't Ya un anticipate we'll poquito see más LG tranquilo move out of con these todo eso. positions anytime soon. Todo está though. bien por ahora. Washi gonna be content to wait for a peek from top wood. and Ya me this is curé once again también. exactly Más, what me escucho un LG poco are mejor, looking no for. solo que To be honest, I'm entre kind más of hablo confused más as to why esfuerzo we've la seen a garganta, change of pero pace coming me out from escucho bien. Disciples, because the aggression was not the problem in the last Así couple que of puedes rounds. estar It's the reaction tranquila. from Luminosity that Vas caused a them tener any Bryan issues, if para any rato. at all. Brian, Disciples ¿qué changing the pasará pace cuando has el given full competitivo map de COD control away from acabe Luminosity. You've kind of y ya nadie quiere apostar por el yourself in the hole competitivo here. en COD? Y Disciples now looking for something. Marchi getting aggressive towards the backline. Does get shut Mira, down there. So actually, baiting out a Luminosity player, maybe that was part of the plan all along. yo creo que la SL fue I bastante didn't think that they inteligente would make the push, but if anybody's en gonna hacer do un it, contrato it's por gonna be 2 Marchi. años He ends con up paying Samsung for it. Galaxy. Tectonic locking down the backside. Porque He's gonna nos be able to aseguró el shut down 2023, two, and nos he's keeping aseguró beer todo el be 2024 clear y nos as aseguró long as de he enero a can. abril del Seiko gets 2025 spotted out. He has no que va a idea haber that Vake's SPS tucked away Masters behind the también. car, and now Luminosity one round away from Ahora, extending out to Elite. acaba Yeah. ese And contrato that de is the 2 problem there años with con la taking SL so y long sus to get anything sponsors going for Disciples. Even y if you get the first Activision. blood, you do not have control of the map at Y all, de and ahí you en kind of adelante, put yourself at risk of si trying vuelven a to hacer otro contrato con la SL, shallow que yo angles, espero which que is sí, certainly not in your favor, and tendríamos certainly not 2 versus the años likes of más de COD. Tectonic. Luminosity, ¿De qué biggest depende? grins on their faces right now. Depende If they de play que out lo que what estamos could be the viendo last round ahorita, of this search and destroy, Luminosity esta a little bit more SPS, control esta over the site SPS this time around. Masters, They el Mundial chilling del año inside the pasado, trailer. que tuvo buenos números, ojo, ¿eh? And El this Mundial for del año Disciples, pasado fue el though. mundial A lot of más noise visto being de la made over historia de towards COD. A. Now they're backing all the way around to B. Y You este see a full año, commitment from Disciples here. Gotta yo be creo que careful, though, podemos because Marchi's on the romper hunt. más el Oh, he récord. should be able to find at least Por one como right vamos, here, make it yo two, creo and that should be que enough for them to make the read. Some body hasta el shots go momento through there as sí well. renovaríamos contrato Cole is gonna go for the instant para play right here, 2025 but a más with allá. no map control, no man advantage, they gotta win the opening gunfights, Entonces and por they ahora can't vamos seem bien, to es lo do que te it. puedo Cole decir. looks En to push números out. He's able to vamos shut bien. down Vague to Se open está things up, haciendo but de Van's mejor gonna get manera. aggressive right here. He Se gets está red, contratando and now all a down to streamers que sí Seiko. tienen números, At que this sí point, saben del probably tema y trying to poco a avoid poco the se está limpiando execution lo more que than anything antes else. contrataban por 26 contratar. seconds here for Luminosity. Y Van, not todo gonna eso play with está his yendo food. He de hits the mejor defuse manera. right there. Entonces, Search and destroy Demon as yo of no late. creo que el 13 competitivo kills for him, muera por and he ahora has hasta por lo certainly menos bounced back since that 2025. World Championship Ya en el performance that we saw in 2025 Meltdown. Yeah, and me I'll vuelves a be honest, preguntar, I mean, no falta mucho. disrespect here to Disciples whatsoever. You're a stellar squad, but that should have been a 7-0. Y ahí te And digo, the only mira, reason it wasn't is because no Luminosity creo were que doing renovemos exactly what we were contrato con doing la against Mayhem the SL, other day, which is, no I creo think, que renovemos being a contrato little con too tal lax, messing cosa. around a little bit, Y on a few of the rounds, 'cause tal that's vez en el exactly the same situation, right, when they 2025, went to overtime, enero in the middle of the 2025, search and destroy, they kind of yo esté just casteando chilled torneos out a de little bit. They were Warzone. just chilling. They were being mellow. Quién sabe, ¿no? And exactly the Pues same por kind of ahora te scenario puedo here, decir where que hasta el maybe just 2025, hasta Luminosity abril were de 2025 a few ya rounds away está from pagado Disciples todo, just because contratado they could. todo y hecho todo para la To be SL frank, Masters, que haya un mundial y que haya una SPS Masters. They're firing on all Ya está cylinders, and you hablado. saw it there towards the back half of the search and destroy. Así que por ese lado, no te preocupes, por ese The lado ya está retakes todo. from them. Ya en el 2025 hablaremos They si get ready to seguimos o head no into seguimos. control that is on a map they've Eso es lo played que a te decent puedo decir number por of ahora y times creo que es la here. respuesta más acertada que vas a escuchar. Ahora, That tú dirás, raid is where no, pero es que muchos they've jugadores se definitely están felt comfortable, retirando, maybe muchos not quite as comfortable as amigos the míos ya no Crossroads, juegan, but, tienen que trabajar. Sí, mi sobrino tiene 2 meses creo empezando a jugar COD, ya es leyenda, juega con todos sus amigos de su colegio y tiene 12 años. Hay gente que se va y hay gente que entra y está muy enviciado. Y yo le mostré, yo estoy aquí por él. Y él ahorita recién se ha enviciado. Entonces hay mucha gente que poco a poco está entrando, se está enviciando, hay más gente llegando al COD. Gente, como dice ahí Jonathan, gente se va de otros juegos, porque otros juegos están muriendo como PUBG, como Free Fire, lo que sea, y vienen al COD. Porque el competitivo está siendo cada vez mejor desarrollado, el MJ es muy divertido y
todo lo demás, ¿no? Entonces, por ahora yo no creo que estemos en caída. Gracias, Abril. Sí siento que Correo va a querer ganar la Masters para no quedar tan bajo por lo de Wolf. Probablemente lo va a dar todo así. CMT a Stripper. Emily, ¿quién? Tú. Crossroads at the very least, so we're going to be seeing Raid here, I think. Entonces, hermanito, will that help them? eso es lo que yo creo que va a pasar. Maybe. ¿Qué pasa con eso de la Saudi League que según llegó a codmobile? ¿Qué sabes de eso? Oye, buen tema para hablar. Y gran tema me acabas de sacar. Y vamos a hablar de eso rápido nomás. Te la muestro. Mira, hermano, Saudi. Brian, ¿qué es Saudi? Saudi es una de las organizaciones que hace eventos más grandes a nivel, bueno, del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Saudi? Dicen, codmobile, bueno, que dice se separará. Ok, o sea, en realidad no se separará, van a juntarse, ¿ok? Entonces, Saudi manda su comunicado y dice, tenemos sorpresas a continuación. Saudi Electronic Esports League, que es liga, ahora está en 7 juegos. Bueno, pasamos de 7 juegos en 2023 a 13 juegos para el 2024. Y todos dirán, wow, han pasado de 7 juegos al 2023 a ahora estar en 14 juegos para el 2024. Ok, esto está todo en árabe. Ok, son de Arabia Saudita, o sea, Dubái. Ya se pueden, ya pueden calcular más o menos qué cantidad de dinero hay, ¿no? Con todos los árabes, todo esto de Dubái y todo eso, ¿no? Ya ustedes pueden decir de cuántos millones estamos hablando, ¿verdad? Pueden calcular. Por ejemplo, acá un datito rápido. Ay, perdón. ¿Cuánto dinero estamos hablando para el 2024, chicos? Unos más de 6 millones van a invertir para este 2024 en 14 juegos. Wow, nos alcanza, ¿eh? Más de 6 milloncitos. Entonces, ¿en qué juegos van a estar? Lanzaron el anuncio por acá. Nuestras sorpresas continúan. Han pasado a 13 juegos. Están en Valorant, en Overwatch, en Rainbow Six, en Rocket League, en PUBG, en Counter-Strike 2, Mobile Legends, FC 2024, Dota 2, y ahora están en COD Mobile, en Modern Warfare, en League of Legends y fútbol. Entonces, obviamente toda la gente que sabe de este nivel de torneos literalmente tuvo un orgasmo al ver esto, ¿no? Entonces, buenas noticias para el COD. Como les digo, la cosa sigue mejorando, ¿no? Así que si ustedes ven a alguien diciendo, no, COD va a morir y que no sé qué, bla, bla, bla. Está bien, hermano, deja de jugar. Nadie está diciendo que te quedes acá si tú crees que va a morir. Hasta el 2025 va a haber competitivo de COD con millones de promedio. ¿Tú crees que va a morir terminando esta chanta? Nadie te está deteniendo. Hola, Icy, ¿cómo estás? Y no, te estoy hablando de Arabia Saudita, te estoy hablando de Dubái, te estoy hablando de los árabes, hermano. 6 millones para ellos es lo que ganan en una hora, creo. Es un chiste, ¿no? Al expandir Cota PC, ¿crees que hay torneos ya que serán 2 versiones distintas? Si no unen la PC con mobile,
que creo que ya anunciaron que va a ser separado. No sé si se fomente un competitivo en PC. Está complicado. Está complicado. En el Champ Saudi solo se pondrá 2 jugadores no saudíes. ¿Cómo así, Ciro? And you're going to destroy them 3 in a row for a Vade. Great start for him. Coldest now, the last one alive. ¿Ese price lo ponen los jeques o qué? Probablemente. ¿Cómo van las partidas hoy? Estamos en la segunda partida de la noche, mi querido O0. Ya jugó el equipo de Space, ya ganó. Ahorita estamos viendo el partido de Luminosity contra Disciples, que son los TD, que algunos me preguntaban, ¿qué son los TD, hermano? Los he visto en play. Bueno, ellos son. Obviamente el nivel de Luminosity está muy superior, al igual que el nivel de Truly, contra el equipo de Zane, que es el equipo del compañero Bright. Del compa. Y el juego estelar de la noche es Tribe Gaming versus Team Mayhem. El día 1 de NA vimos Luminosity contra Team Mayhem. Fueron 3 mapas donde Luminosity ganó 3-0, pero cada uno de los mapas fue muy peleado. Y el resumen lo tienen en mi canal. El último video que subí fue el de la pelea de Luminosity contra Team Mayhem. Hoy vamos a ver Tribe Gaming contra Team Mayhem, básicamente definiendo al top 2 de NA. Top 2 hasta que, por ejemplo, si Tribe Gaming le gana a Team Mayhem, ya luego le faltaría a Tribe Gaming enfrentarse a Luminosity y ver cuál es el actual top 1 de NA. ¿Vale? Porque yo he visto scrims de Luminosity y el nuevo Tribe con Envy, con Yes, con Revalo, con Solo y con Stu, y le da muchísima más pelea a Luminosity que lo que le daba con el antiguo roster. Así que ojo a lo que se puede ver. Ah, qué raro, Sergey. ¿Qué pasó con Island de Wolf? Pues hasta donde yo sé, suplente. El codmobile a PC lo quieren hacer como Black Ops 3. Mejor que se compren el juego, que paguen Game Pass en Xbox. Es que si nadie quiere usar GameLoop, que es horrible, pero si lo hacen nativo es otra cosa. GameLoop yo lo uso para castear y no sé si COD también lo usa para castear, pero sí necesitas una súper buena PC para que te vaya fluido, ¿no? Porque no es nativo también. Entonces yo asumo que ellos quieren hacer este tipo de formato para PC, para que también lo puedan usar para castear torneos oficiales y no estar conectando tantas cosas a consolas y todo lo demás. Va a servir, o sea, ese COD de PC va a servir para castear y para muchas cosas más, chicos. A mí también me va a servir mucho. Now the second tick of progression done over by B. Luminosity do not look like they want to give this a go for whatever reason here. Starting to get the Buenas noches, Oxígeno. Luminosity vibes again. El Space bajó mucho su nivel. ¿Qué le habrá pasado? Ni idea, era de los que más resaltaba en Tribe. Por la fase 4, un poquito después. Y ya luego terminaron sacándolo porque, bueno, lo que él mismo dijo también en la entrevista de fase 4 de esta acá de la SPC Master, porque la entrevistaron, dijo, bueno, mis compañeros de Tribe me sacaron porque dijeron que ya no les estaba gustando mi manera de jugar y que tenían otra manera de cómo iban a llevar el roster actualmente. Que básicamente se resume a, brother, está jugando mal, o sea, hay mejores opciones, Envy va a venir, tienes que salir. Y Jess va a volver a jugar, así que lo mismo con Rick. Con Envy potenciaron el roster. Hoy lo vamos a ver. Porque Bake se fue. Hoy lo vamos a ver. De hecho, bueno, yo ya lo he visto en scrims. Sé que el Tribe actual está mucho más y le da mucha más pelea a Luminosity de lo que daba antes. Y en torneos ese Tribe se pone bastante serio. Bueno, Luminosity también se pone bastante serio.
Hoy Tribe Gaming se va a enfrentar a Team Mayhem. Luminosity ya le ganó a Team Mayhem 3-0, pero con mapas muy apretados. El resumen está en mi canal de YouTube. Hoy Tribe Gaming debería ganarle 3-0 también a Team Mayhem, dándonos a entender que Luminosity y Tribe Gaming están por encima de Team Mayhem y una batalla entre ellos dos definiría el top 1 actual de NA. ¿Vale? Se fue Bay para que esté fresco. Hey Brian, ¿qué hizo Island para que lo suspendieran? Estuve buscando info pero no encontré nada. Ni vas a encontrar, hermano. Eso ya lo dije en streams anteriores. Y si quieres buscar la información, lo puedes buscar en el stream donde transmití en vivo la final de la SPS Master de China. Y buscar por ahí donde lo dije. Porque es algo muy delicado, eso es fuera del competitivo y acá solamente hablamos de competitivo. ¿Traes delay? Probablemente, Emily. No, creo que no. No tengo delay. They got decimated right off the rip. I mean, that first round from LG was something else. Had the spawn trap actually worked, it would have been even uglier Sí, than what it Nelson. was. Ahí Nelson dice, sería bueno que incluyan nuevos mapas para ranked y competitivo. ¿Qué opinas? Ya llevamos más de un año con los mismos mapas, ¿eh? En el compe, bueno, en rank siempre cambian en realidad. En rank ahorita los mapas que están son más del competitivo, pero sí como que ya necesitamos una actualizadita por ahí. SPS Latam para cuando, el 22 de enero vamos a estar aquí con la transmisión oficial. Ya saben que solo pueden haber transmisiones oficiales sobre esto. Si no, me dijeron, ¿cómo se llama, chicos? Le meten un strike. No sé qué es. Really strong performance out of LG. Not surprising though. I mean, I think at this point everyone Ese fue con el chino que se fue por amor. MA ya volvió. O sea, DYG, que tenía a Nono y MA, dos muy buenos jugadores, ya volvieron a jugar. DYG ya volvió a competitivo. DYG va a estar en este año en el Mundial. Pronóstico de SPS Latam. Ok, saquemos a los dos equipos clasificados de la SPS Latam, chicos. Tenemos a Inco Gaming, Gallery, Loops, Amigos, Ancient, UD, O34 y Tier 41. Elijamos uno. MA volvió, sí, también. No, también. Elijamos uno. ¿Quién clasifica primero? Solo son 2 cubos para la presencial. ¿Quién clasifica primero? Digan ustedes ahí en el chat. DYG volvió con su antiguo roster invencible, sí, prácticamente. Rihan tenía que haberse quedado en Tribe. Sí, le dijeron que por su performance en la fase 5 no lo querían, que querían otro estilo de juego. Afirmo que Gallery dice Oxígeno. ¿Ya? Jonathan dice UD. Irving dice Loops e Inco. Whiskas dice Gallery UD. UD va a estar en Ciudad de México en una gaming house buscando que el pin caiga en México. Cabe recalcar, los demás equipos van a estar en Brasil. O34 no va a estar en gaming house, no sé. No tienen organización por ahora como para hacer esa inversión. Y Tier 41 también va a estar cada uno en su casa. Todos los de Brasil ya sabemos que sí van a hacer la inversión y sí van a estar en gaming house. Inco y Gallery, dice. De México ya no hay nivel, dice el Heisenberg. Inco y Gallery y UD. Gallery dice Marce. Dígame los dos ya. UD sí tiene buen chance para el tema del pin. Y ahora con Shisui. Sí, en realidad lo que hizo el Event en la fase 4 el año pasado, de quedarse en Ciudad de México y el pin caerle en Ciudad de México fue bueno. Les cayó todos para allá. César, el 22. Ya faltan 4 días para que empiece lo de Latam, el todo contra todos. UD está, dice. Maldito. UD sí tiene buen chance por el tema del pin. Gallery y Loops, Inco y UD. Recordemos que Dermek ya no está en Inco, correcto. Rafa vuelve a ser el titular. Amigos de Inco, dice Jackson. Trovo YouTube, nada más, Edward. Creo que en Twitch también. Ustedes dicen, bueno, la mayoría de votos fue UD, Gallery, Inco, Loops. Esos 4 equipos probablemente puedan avanzar
a esto. Porque el formato, ¿cuál es, Brian? El formato, explica. Este es el formato del mundial. Del mundial, digo, de la SPS Masters. Siempre se los pongo, ¿no? Ese es el formato. Toda la parte de la izquierda que dice Open, esta parte de acá, ya la hemos jugado, ¿verdad? Primero juegas tus partidas solo, la Stage 1. Luego la Stage 2, juegas tus partidas con tu equipo. La Stage 3, que también lo transmitimos, son 128 equipos, ¿verdad? Jugando, esto fue off stream, y hasta que queden 8 equipos. Cuando ya quedan 8 equipos, esos 8 equipos avanzan a la Stage 4, que es lo equivalente a la Stage 4 del Mundial, que ahora le pusieron de nombre Challenge Season, ¿ok? La temporada Challenge. Acá dice primero, mira, primero dice esto. 8 team round robin. ¿Qué significa round robin? Todos contra todos, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Todos los equipos contra todos. Luego del todo contra todos, solamente los 4 mejores equipos con mejores resultados, que ahí no sé si se acordarán que el año pasado Galoris quedó 7-0, invicto, ¿no? Le ganó a todos y se consagraban ya como mejor equipo de LATAM hasta que llegamos a, ¡pum!, los playoffs. Llegamos a los playoffs. En el caso de LATAM quedó, no sé si se acordarán, en el caso de LATAM quedó TLE, Inco Gaming, Loops y Galoris. Galoris, que había terminado 7-0 su todo contra todos, terminó fuera del mundial. Acá va a ser lo mismo. Estamos eligiendo los 4 mejores de cada región. Con los 4 mejores de cada región nos vamos a ir a unos playoffs. Unos playoffs de doble eliminación. Siempre que vean doble eliminación significa que hay winner bracket y loser bracket. De esa winner bracket y loser bracket con 4 equipos van a quedar solamente 2 de LATAM. En el caso de lo que todos ustedes han dicho sería Inco Gaming, Galoris, UD, Loops. Esos serían los 4 que avanzarían. Y ya ahí veremos cuáles serían los 2 representantes de LATAM que avanzarían ya a pues la presencial en Sao Paulo, ¿no? Creo que se entendió. Quedan 2 juegos todavía, Edward. Quedan 2 juegos todavía. No se ha acabado. Todavía falta el juego estelar de la noche. El juego estelar de la noche es Team Mayhem, que está al final, contra TR. Que TR es The Rayex, que son los ex-Tribe. Ya no son Tribe porque Tribe Gaming se retiró del competitivo de codmobile y de todos los demás juegos. Como siempre hacen a final de año. Amigos, dará la sorpresa, dice Brian. Decirle Israel. Puede ser. Cualquier equipo nos puede sorprender. Ya después de ver el mundial y después de ver la fase 4, la stage 4 de todas las regiones, nos sorprendieron. O sea, los top 1 de cada región quedaron fuera. El top 1 de LATAM, que era Galoris, quedó fuera. El top 1 de Europa quedó fuera. El top 1 de Garena quedó fuera. Bueno, DNA se salvó. Y así. Entonces, había como una maldición de los top 1 por ahí. Y ya luego volvimos, ¿no? Vámonos a ver quiénes son los Goofy Goobers. Goofy Goobers. Bryan, CFRR, Aimnas, Not20, Excellence y Dosa. Ahí están los cracks. Galoris e Inco, entonces. Es lo más probable que Galoris e Inco Gaming sean los que avancen. Es lo más probable. Sí. O sea, ellos están entrenando ya hace rato. Están entrenando hace rato. Tenemos por aquí Team NBA. Un poquito ahí de los jugadores. NBA Pluto. Andrew Tate Codime, el Nasty, creo que tiene una semana en el gimnasio aproximadamente. El Dolat Dame está. El JJJ 777, nice. Ok,
Saw Light Perfecto. playing rank S scrims, so hopefully a couple extra reps under his belt. ¿Conoces alguno? No. Joining, maybe an opportunity for them to give Goofy Pero Goovers estamos a acá a la test. espera del juego estelar de la But noche. I've got a feeling the Goovers are not going to be goofing around. Are we gonna get Goofy Goober puns the whole time? What are we doing? What are we doing, man? Yeah, he Nasty had a puro Goofy chocho Goober que se pun mete y dice, ¿qué es eso? when we went into the break. Yeah, you because Él llama y dice, damn, Nasty. And you even called Brody a Goofy Goober. I mean, there's it's Did I? a name. That's like Está a bien regular fuerte part of ese my Nasty, ¿no? vocabulary, so that's. Cuidado, me dad rompe el brand. celular. I do say it on the daily. Just when you wake up in the morning. I call my daughter Goofy Goober all the time. This makes Chocho all pichicata. the sense. Ah, que se metió Now, we'll inyecciones. take a look at these De lo picks que and vinimos. bans as they come through. No olviden dejar el and see like if en any of YouTube. these will look to Puros benefit reggaetoneros, dice el either Mega. Goofy ¿Cómo Goobers así? or Team NBAs. We have the hard point selection starting. Los with irreconocibles se llaman. I believe Brian, ¿cómo ves, amigos? is where we El saw problema es que Team no los he visto NBA mucho. get smoked by Disciples, if I remember correctly. Igual mi top 3 de Brasil sigue siendo el mismo, chicos. Entre Inco, Galoris y Loops. Esos son los top 3 de Brasil. I don't feel great about that opening. Yeah, for sure. I think Team NBA are just going to kind of struggle on takeoff regardless. I think we've seen it from them in the qualifier, I want to say, against Zero Remorse. Inco, Galoris, Loops es el top 3 de Brasil. Which is not a good sign considering they kind of replaced Zero Son los Remorse in the mejores last minute. representantes de So, Brasil. for sure, Luego takeoff is está going to be a questionable one Amigos for me just to y see kind of luego what the está improvements look like for Ancien. them. As we get into the search and destroy, though, Express should También, be a good no, look. los NBA no Honestly, juegan I'm kind of sprint excited to contra see los what we get from Express. It's one we don't often Claro, get to see enough. I think a lot of ex-Loops. teams just kind of avoid it entirely. It could be a good opportunity, I think, for Team NBA. I don't think they've played it yet. For them to actually Vamos a find ver way qué tal into este the series. juego. Esperemos que sea un I don't 3-0 para love it luego 'cause irnos it is al not a juego ranked SMB main map, which de makes la me noche, think that Team NBA may have not que debería played de before. ganar Tribe Gaming When y you get ya the luego rate decir, control right mira, there to tú le round ganaste a things Team out, Mayhem, yo también, ahora which voy I por would ti, assume is Luminosi. probably the direction Goofy Goovers are leaning as well. So I like the way the series shapes up for them, and I think if they handle business, this can be a 3-0 their direction. All right, well, we've seen quite a few of those here so far when it comes to those 3-0s. We'll have to see if Goofy Goovers continues on in the same fashion, if Team NBA Tengo show hambre. up and get themselves in that discussion when it comes to picking things ¿Crees up. que a Like we UD, have mentioned si le before, agarra pin chilango? it's Sí. only the second week, but they also kind of came in last Pero minute, so they didn't have depende as much time contra to qué kind of prepare and get equipos. themselves ready for this. O Now sea, they've got por a week in ejemplo, between week number 1, week 2 to make some adjustments. And we'll si see la if they're able Gaming to do House de that. Galoris I'm excited to está get into match bien number 3. Also, posicionada I haven't asked esta you yet. vez, Give us your thoughts, and I'll ask you preemptively probablemente because we puedan might get ganar sucked el into a pin. rabbit hole before match number 4. Give us your thoughts Si on la both Gaming matches House 3 de and Inco 4. Who do you think is gonna be Gaming taking es them la home? misma que el For año this one, will it pasado, be Goofy Goovers, or do me you think it'll be parece Team que NBA? And then for the el last Eventi match le of the ganó el day, pin do you a la think it will be Gaming House Team de Inco Mayhem, Gaming. or will it be the Entonces por ahí que Rejects? pueden tener una ventaja. All right, I Hay wanna ciertos hear your equipos thoughts que and see están if en they line up ciertas what our Gaming casters say House both now and en later. el cual What el do you Eventi le think? ganaba el pin de Brasil y jugaban en pin de México. No, I was gonna leave it. Entonces I was van a gonna haber let equipos a los que I UD was gonna leave it, let you think les va a about it. If you ganar el wanna talk pin about it, y you can otros choose en to los do que it no when les you're va a on the ganar other el pin other side of the studio. y otros en los But que I'm van a not jugar en gonna- I'm un not gonna pin push it. de Centroamérica, que es como un pin de Venezuela, algo así, Goofy Goovers. y jugarán un pin I already knew where Bobby intermedio was. entre los dos, I knew where ¿no? Bobby All right, is. how about this one? NBA 3-0. ¿Cuál es el top 5 de Straight off the NA? bat. I mean, it's Luminosity, 50, Tribe, 50, Team 50. Mayhem, There you go. Truly. For sure. Like flipping a Hasta coin. ahí te la dejo, top Maybe 4 nada they más. have learned from the last week. ¿Cómo van los enfrentamientos? Ya estamos en el tercer enfrentamiento, acaba este y nos vamos al enfrentamiento Okay, the two estelar teams, de la they've been noche, making each other laugh since we went que to the vendría a break, ser so they are Tribe Gaming barely contra Team focused, Mayhem, all right? I'm gonna send them on over que to the other debería half de of the ganar studio, Tribe, ¿no? get Para themselves luego composed, buscar so la we can pelea get de into Tribe match contra number Luminosity. 3 and see how this goes. Este Tribe está más Ay, fuerte que el Tribe del año pasado y probablemente quiera quedarse como el top 1 de NA. This is a battle of two giants right here. Based on the pictures I saw, there's a literal Ya se están giant on colocando Team por el NBA, castillo. so we'll see if that's enough to Bueno, boost delatan them por lo menos la into their mayoría first votó victory here in Inco, this Galoris, Snapdragon Loops Pro y UD Series. para clasificar. ¿Okay? I'm sorry, guys. Son los más fuertes, pues. Keeps making me laugh. Look, Por ahí también está let's be Amigos. serious here for a second. NBA, there was a chance for them Ancien to... también, ¿no? Ancien There was a chance for them to come back into this series with like what? Just, Pero veamos look, cómo if they juegan start también the a series pin similar. with a map victory, right? Just like come out here. Aunque también han even hecho in su a close inversión one, para say, estar en like, we'll say, Gaming like House. 250 to like 240. I think they'll be okay. Aquí en Honestly, México hay I think buenos they'll be jugadores, como no perfectly Money Tío, fine. pero Okay. pero no hay You buen just coach. kill me.
But Oye, yeah, es I think they'll be cierto, perfectly fine. They just need to Es find a map win cierto, somewhere along the oh. line. I think, like you say, they've got a lot of Falta bots que México reviewed exporte between the buenos coaches, first ¿no? De verdad no and conozco the ningún second coach weeks of de play. México. If they review that, O sea, and hay they muy buen realize, nivel, here's where we're going wrong. pero nivel Because táctico y very often I estudio think no I do hay, say, ¿no? like, fundamentally, some teams do Hola, bro, not acabo de get, llegar. like, ¿Cómo stuff quedaron los wrong, dos right? primeros It just juegos comes y down quiénes to the gunfights jugaron? more often than not. El I primer think juego sometimes fue when we look towards de the first two series, NBA did get some Trulli, fundamental, like, que es el rotations equipo de incorrect. Space, I think if they Tax, can fix Forsaken, those, they etc. actually are in for a chance here to start Codein ellos kind of getting versus some el traction equipo de moving forwards Zane, into que es the el FPS. equipo de BryanT. Yeah, I think operator usage is one thing that Ganó el every equipo de one of Space these 3-0 de newer Trulli. teams can Después focus on jugó just being more calculated, Team Mayhem. using it on No. crucial hard points. I think Después looking jugó at the takeoff Luminosity hard point, contra focusing Disciples, primarily que on son los que locking tienen in el P3 and tag making de sure that you get a punto good .td start al to try final to de su chain that nombre. P4. Y ganó Luminosity de manera And muy then also, sencilla I y think a troll big issue for 3-0. No Team hubo NBA has just ejecuciones y been todo lo demás. consistency. There's always been one player that is Después, lagged behind ahora tenemos el tercer pretty juego de la noche, significantly que viene a relative to the ser rest of the Team squad, so I don't know if NBA there are versus substitutions Goofy that need to Goobers, be que no made, los conocemos. Bueno, yo no los or if conozco. maybe just a change of roles, Y whatever that would luego look like for these cerramos con el players, but juego estelar de la I'd noche say que they siempre lo dejan absolutely, para el like, final, it's que not a vendría a ser guaranteed 3-0 by any Team stretch of the Mayhem imagination contra up Tribe against Goofy Gaming, Goovers, but que these es guys otro have clásico de absolutely NA. got to lock it in El right primer here. día de NA This, vimos for them, this Luminosity is contra really Team do Mayhem. or die. Like, El if you resumen lose está en mi this canal, matchup, en los your videos. hopes of making it Ganó anywhere Luminosity inside of, like, 3-0. top 6 for Yeah. the season are ¿Verdad? pretty much chalked. Yeah, I think the Y ahora conversation se we've been supone having que Tribe consistently Gaming debería is ganar what do the 3-0 top también. teams outside Ok. of the top four look Y like, right? luego, Maybe even outside the top lo three, que because nos again, we're not indicaría que 100% bueno, certain that ya Trulli's in there. I Luminosity think le ganó 3-0 a we're Team pretty Mayhem, certain, but con we're mapas muy not peleados 100% igual. certain that Trulli's in there just yet, because Tribe someone could Gaming still ahora come le out gana shotgun. 3-0 So for a us Team here, Mayhem. it's still trying to gauge Ya solo restaría where ver Team NBA and Goofy Goobers un sit. enfrentamiento entre Tribe y I know you're Luminosity. doing a great job Ahí está el having a resumen, conversation hermano. over there, ¿Quién me but I preguntó? have breaking news Carlos. No, perdón, for Device. what's going on right Hola, now. Dani, ¿cómo estás, hermano? Tanto tiempo sin Unfortunately, verte. Acá estamos, Team pues, NBA has forfeited this match. en el juego So número the 3 de la win will go noche to Goofy y Goovers. esperando el juego número 4, porque el juego número 4 es I el más can bring you importante del día. guys back on ¿Ven? over to this side of the studio. Justo so we llegaste can cuando get estaba a haciendo el little bit resumen, bro. reset and prepared for the Jess next anda match. recuperando su nivel del 2022. We might Correcto, have to Israel. do Lo he estado some viendo y waiting está to make sure jugando Team Mayhem has muy had enough bien. time Y to también get está off of jugando their Ranks off-stream S. match as well, because they will be who's coming up around the Saludos corner for match desde number 4. Bogotá, mi bro. La buena. Saludos de Vive. But that is how the cookie Saludos para crumbles. Colombia. Algún día voy a estar por ahí viendo a mi tati. Prediction is correct. I honestly, ¿En qué I ayuda un thought about coach? that. Es I necesario might just realmente have to give you the win for completamente that, Edward. Bobby. You know, César dice, Brian, ¿te That's imaginas a hacerle technicality. Tibaje en una That's all that. presencial I didn't a say it Justin wasn't a Asti? technical victory. Uy, no, qué miedo, Win hermano. on a technicality. I have Bobby's no just shame. padding his stats ¿Cómo right que now. DQ? Esos gringos, ¿cómo desperdician oportunidades? After the omniscient DQ, prediction entonces earlier on in the season. avisemos que se viene el juego estelar Wait. de la noche. All right, well. Okay. Yep. Avisemos. It took me a second. It's very late here. I'm sorry. Ahora, All right, well, we're just going to continue on. Team Like we've been mentioning, Mayhem the fourth versus match of the day is Mayhem versus Reject. This is one that we've been looking Gaming. forward to all day. So I'm not sure how much time we have for now. Let's just Movistar. start talking about Mayhem and Rejects, whether you want to focus them on an individual level, Brody, SPS or whatever. But let's start the NA discussion. Yeah, Diado. for sure. It's a really big discussion. Vamos a avisar rapidín, Si ya tuvieron DQ, nos vamos. Brian, ¿por qué me toca puro I en Ranked? Lo siento, hermano, a veces me pongo a jugar. Estoy aburrido. De nada, Device, cuando quiera. Es como el director técnico, amigo. Crea estrategia de los equipos y estudia los enemigos. El coach se encarga del análisis del juego, estrategias en tiempo real, etcétera, la chamba de estudio. Pues, oye, nos vamos al juego de una. Perfecto, crack. Nos vamos al juego de la noche. Voy a empezar a avisar, crack. Quiero que todos compartan de una la transmisión porque ya se viene el juego de la noche. Se viene el juego de la noche. Go, 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 go. Avisando a todo el mundo. So I've actually heard that King's Se viene el substitution was juego de la a noche. calculated move for this Mayhem roster. Quiero mandar por So acá it is el very aviso, possible that we will not compartiendo see y him starting once avisando again ahí up against Rejects. de que ya se viene Obviously, el that was match. something that I heard Se viene el around the match time de la that noche, last crack. weekend's matches Se viene el happened, match with de la the noche. speed at which rosters change in the COD mobile world. Estamos mandando por 100% acá possible el he can be aviso back por in the aquí starting también. lineup. But Tengo we'll bien see. lagueada I la feel like PC. Jesus can save ¿Qué you. onda? Had a solid performance last week. Definitely still not anywhere near his best performances.
But
felt like we saw improvements from the Jesus that we saw in Stage 5 because once again, the numbers he was putting up there were way below what he is used to putting up. So I think if we can see a little bit more consistency there, I know he plays a huge leadership role for this squad, and obviously that's not something that you want to give up. Vamos avisando as one of the rápido. local leaders on your team, you do want him to be there in the middle of the action. Vamos avisando que se viene Team Mayhem versus Try Gaming. No me esperaba ese DQ de los chicos, ¿eh? Habrá sido de uno de los equipos, no de ambos. Yo quiero pensar. Ahí está el equipo de Try Gaming, actual Try Gaming. Leaving LG and being on this team is such a massive boost of power Ahí for this está. roster because Envy was one of the top slayers on LG at the time. LG are full of top slayers, let's be honest about it, but Envy is still a massive pickup for any team. He was a consistent performer on that roster, and so far for the Rejects, from the little that we've seen from them, it looks as if he's continuing to play that role on the Rejects. He's a very, very good player. He's a very, very good fill-in for this roster, and I can only see this being an improvement for the Rejects. I think unlike some of the other roster changes where maybe it's like, not necessarily questionable, but you've still got to have a conversation about it. I don't think there is any conversation in that putting Envy on a roster is a good thing. It is a good thing, factually. All right, well, I've got a couple of updates. The match is actually going to be ready really quickly. We managed to get everybody ready to go to button up this conversation. That off-stream match that did just happen and finish. Mayhem was able to 3-0 Sane. So Mayhem's now coming off of a 3-0 victory, heading straight into this match up against Rejects. Se viene el juego estelar de la noche. Viene a ser Try Gaming versus Team Mayhem, ¿ok? Ya saben que Try Gaming se retiró del competitivo, lamentablemente. Y pues ahora se llaman Dark Rejects, ¿ok? Dark Rejects. Estos son los mapas que vamos a jugar ahora. Vámonos por aquí a verlos rápido, a darles un análisis rápido por aquí, a ver qué mapas han elegido. Banearon Apocalipsis y Summit, que son de los mapas más baneados actualmente en el competitivo norteamericano. Tenemos luego, primer mapa a jugar va a ser Arsenal, ¿ok? Lo tenemos en la parte de acá, Arsenal. El cuarto mapa, si es que llegamos, sería Hacienda. Luego iríamos al mapa número 2, que vendría a ser Tunisia. Eso quiere decir que jugaremos Arsenal, luego Tunisia, y ahora vamos a ver cuál va a ser el control. Banearon Try Gaming y Team Mayhem, Meltdown y Express. Ok, banearon esos dos mapitas. Piquearon Tunisia y Fire Range. Esos son los mapas que piquearon. Vamos a ver cuál es el control para poder tener ya de una vez los tres mapas que vamos a jugar. Vamos avisando, vamos compartiendo. Control en Crossroads, mapita que ha estado practicando el equipo de Luminosity mucho, la mayoría de equipos en realidad actualmente. Así que está interesante, está interesante. Vale, Hardpoint en Arsenal, primer mapa. Tunisia BID, segundo mapa. Control en Crossroad, tercer mapa. Si es que llegamos al cuarto mapa, sería Hardpoint en Hacienda. Y luego iríamos a un BID en Fire Range para cerrar la serie. Esto viene a ser, chicos, el juego estelar del día 2 de la SPS Masters de Norteamérica en el Round Robin Challenge Season. Round Robin significa todos contra todos, ¿ok? Así que vámonos para allá. Tenemos que ver un todo contra todos. Pepito tiene que jugar con Juanito. Juanito tiene que jugar con Pepito 2 y así todos. Un montón de juegos, ¿vale? Entonces, en el caso de NA, solamente 4 equipos buenos y 4 equipos de no tan alto nivel. Cuando se enfrentan los buenos contra un equipo de no tan alto nivel, pues hay mucha diferencia. No es muy bonito verlo, ¿verdad? Porque la diferencia es abismal. En este caso, el día de hoy, el juego estelar es Team Mayhem versus Dark Rejects, que son los ex-Tribe Gaming, ¿ok? Y que actualmente están peleando a ser el top 1 de la región de Norteamérica. En el día 1 de la SPS Masters DNA tuvimos a Luminosity contra Team Mayhem. Luminosity le ganó 3-0. El video está en mi canal de YouTube. Eso quiere decir que si Tribe quiere tener oportunidades contra Luminosity, por lo menos debería ganarle a Team Mayhem ahorita 3-0 o 3-1. Y por ahí diríamos, mira, este Tribe Gaming de este año renovado con Envy, con Jess y con todos los demás, sí puede darle pelea a Luminosity. Así que vamos a ver la partida a ver qué tal.
the playoffs. Only 4 spots in playoffs. Vamos a ver qué tal lo hacen, chicos. Something that we maybe haven't discussed enough so far is that there are only 2 spots in Masters, right, in North America. So we've got these 3 teams that we've been talking about. Now is a really good, important moment to say, all right, we are the number 1, number 2 North American team here. We are better than you. Post-roster mania, we are going to be one of those teams that deserves the spots. Yeah, it's going to be interesting because obviously going back to when it was Tribe, well, it was Tribe versus Simplicity back in Challenge Season 3 when these two were going up against each other, and obviously during the regular season, tenemos juego estelar del día número 2 ya en pantalla. Pasen la voz, avisen que nos vamos. Let's go. Fue en Arsenal, el primer mapa para jugar armas de inicio. Ya saben que el meta actualmente es full DRH y 2 Fennec, lo habitual. Team Mayhem cumple con lo habitual, 3 DRHs y 2 Fennec, ¿ok? Por parte del equipo de los Extra Gaming tenemos sorpresas. Solamente 2 DRH. Yes está jugando con una PDW legendaria. Stuff está jugando con una Grau. Y solo con su Fennec clásica. Brian, ¿por qué no están usando la Fennec mítica? Ni clases, ni todos tienen la DRH legendaria. Porque no están jugando todavía en las cuentas eSports. Están jugando cada uno en su cuenta personal. Así que si ellos no compraron ciertas skins, no van a poder usarlas lamentablemente. Tienen que usar solamente lo que tienen en sus cuentas personales. Tribe Gaming ya se retiró completamente de todos los juegos a los que pertenecía. Y hasta el día de hoy no se sabe si volverá a COD o no. Ifer también ya se quitó de su información, que es co-CEO de Tribe Gaming, por lo cual asumo que también rompió contrato con Tribe Gaming. Por ahora entenderíamos eso. Luminosity le ganó 3-0 al equipo Team Mayhem. Tribe Gaming, si quiere hacer lo mismo, si quiere por lo menos decirnos, mira, yo soy el rival de Luminosity en NA, debería de ganarle a Team Mayhem también. Debería de ganarle a Team Mayhem también. Raf going to get overwhelmed there. Nicely done from Esther. Has a little bit of help from his teammates in Solo and Envy, but now the spawns around the back line here for Team Mayhem. They're going to get at least one more shot, perhaps a pinch play as well, with T-Bag getting involved, the new addition to the lineup. Ya se va recuperando por aquí Tribe Gaming, ¿eh? Ahí se activa. Recuerden también que, como habíamos dicho antes, Jesus había salido, Pepe salió de Team Mayhem y lo reemplazaron por T-Bag. Y muchos dijeron, ok, pero ¿por qué sacaron a Pepe y metieron a T-Bag si Pepe es suplente? Metieron a T-Bag para que sea suplente. No, porque actualmente Team Mayhem tenía la idea, y ya lo había dicho antes también, de que Jesus, quien Save You, que tiene más proyectos personales por ahí, va a pasar a ser sexto player y T-Bag agarraría el cupo de titular. T-Bag fue el mejor jugador del equipo de DICE que se formó junto a RP y es una muy buena gunfight, ¿ok? Es una muy buena gunfight. En el día 1 contra Luminosity jugó bastante bien también, aunque perdieron. Vamos a ver cómo lo hace ahora. Por ahora, Kings, que para mí actualmente se ha convertido en el top 1 de Team Mayhem, ¿ok? Kings es el mejor jugador de Team Mayhem para mí al día de hoy, y por ahí que lo sigue T-Bag, ¿ok? Y me gusta mucho porque Kings es hermanito de nosotros, es muy amigo de nosotros, y pues él ha mejorado, ya sabe por ahí los secretos. Esos son los datos importantes que tienen que saber. Me preocuparía si Tribe Gaming pierde, ¿eh? Me preocuparía si Tribe Gaming pierde. Y Envy, que salió de Luminosity por decisión propia para meterse al equipo de Tribe, está carreando, ¿eh? Yo no sé si Jess va a seguir jugando con esa PDW legendaria. No le está funcionando tan bien por ahora. Buenas, Black. Vengo llegando a la iglesia. Bien, hermano. ¿Cómo es eso de que Rihan, Pepe y otros formaron un equipo competitivo? Correcto, formaron un nuevo equipo ellos, Pepe y los demás. Está peleado. Igual estuvo peleado el de Luminosity contra Team Mayhem, así que hasta el final vamos a ver qué tal. En Europa hemos visto PDW. En NA no habíamos visto PDW, pero ya saben
saben que Yes es un poco anti-meta. A Yes no le gusta siempre usar las armas meta. Eso es habitual en él. Lo hemos visto con BK57, lo hemos visto con varias armas. Este es el último juego, Jesús Pérez, pero es el más importante de la noche, así que llegas a tiempo. Te va a costar no decirle Strike Gaming. No, yo les voy a decir Strike Gaming, hermano, porque ese nombre es un nombre inventado, no es una organización. Extra y tienen que jugar más OBJ, por lo que estoy viendo no hay un focuseo, no están tan focus al punto. Y Team Mayhem todo lo contrario, está jugando full punto. Ahí se metieron, ahí está perfecto. Ya rompieron bien, vean el minimapa. Nice. Ahora hay un OBJ, hermano. Matan al OBJ y los que están afuera tienen que ver la manera de entrar. Eso es lo que no me agrada de un equipo. Matan al OBJ y los que están afuera quieren recién meterse. Back and forth on the inside at P5. Raf's waiting on reinforcements. Vamos a ver. Ahí está la competitiva. Está dentro del top 3 por ahora. Los de Strike Gaming un poco más recuperados. Un poco más recuperados. Según hemos visto en las scrims, Strike Gaming le está dando pelea a Luminosity. Y Team Mayhem no es rival ni para Luminosity ni para Strike Gaming. Pero acá en los torneos oficiales es donde se ve la verdad. Vamos a ver. También no sabemos de quién fue el pick. Y este mapa lo eligió Team Mayhem o Strike Gaming. Ya veremos quién lo eligió. Vamos Mayhem, dice Nix. No sé, no noto para nada sólido a Tribe en este mapa, Como que Team Mayhem lo conoce más. Creo que se nota, ¿no? Creo que todos podemos percibir eso. Mira el minimapa. Hermoso el minimapa. Nah, el Yes, por jugar con la P de doble, hermano, lleva 12 kills. Ya se la cambió, está. Ya era hora, hermano. Se puso la Fene. Perfecto. Ya era hora de dejar de trolear. Not at all. Teabagging Cartels locking down the hard point for right now, but they've got to get some control. A ver, Yes con Fennec. Nice. Mal timing ahí, lo agarró nivel 2. Ok, ahora Strike Gaming empezó a jugar distinto. Dos OBJ dentro del punto, no tienen uno OBJ. Y el otro defendiendo. Ok, me gusta. Oh, ¿cómo te ganó? What the fuck? Mira cómo se mete Team Mayhem, son dos dentro del mundo. 3 ahora. Y los demás atrás. Hay un setup diferente por parte de Team Mayhem que por parte... Mira cómo se mete solo. Solo literalmente se acaba de meter solo al punto para regalar una kill. Rotemos. Yo creo que yo si veo el mapa así, creo que este mapa lo eligió Team Mayhem, ¿no? Definitivamente. Qué buen flick. Buena War Machine. Oh, that's a War Machine for Blur. What type of value can he find? Roballo taken down by Kings, and that could be the opening for them. Cartels with an opportunity to pitch. Qué buenos operadores por parte de Team Mayhem ahí. Faltaría un operador más. Ahí está. El halcón de Tiva. Perfecto. 3 operadores para defender un punto, como siempre dijimos. Ha peleado, Así fue el de Luminosity contra Team Mayhem también. Vamos a ver. Nivelador. Llévate los scraps. No puede ser. Dejaron los scraps por rotar antes. Nah, el Yes la cagó. Está troleando Yes. Está troleando completamente.
And they didn't look like they were going to be in position, but Rejects rotated so early that it allowed them to cut the map in half, and with cartels pushing up, Team Mayhem tiene este mapa muy bien dominado. Muy bien dominado. He can make out of the war machine right here, still in hand, but Kings with an annihilator, and they go traded. ¿Sabes por qué Trygaming está haciendo tanta pelea a Team Mayhem en este mapa? Porque tienen gunfight. Porque tienen gunfight nada más. Tienen a un Revalo con 30 kills, Envy con 27 y solo con 25. Pero en posicionamiento, los equipos el equipo de Team Mayhem está mucho más ordenado y la tiene más clara en este mapa. Big 25 seconds here for Rejects. You have to have it. Have to make sure you take Mayhem away from the hill, but smoke grenades not great to try and take all these players down. I'll tell you what though is, the operators coming out from Rejects. The Sparrow will finish off a flurry of kills for the Rejects to garner all this time. And now the spawns, certainly not in favor of Mayhem. Only one player is anywhere near close towards the rotation. It was Cartels who ended up losing the gunfight to Solo. Mira, por gunfight, hasta el caster lo dice, la gunfight de Trygaming es muy buena, pero están un poco desordenados en este mapa. There is a real good chance here, Bobby, that they can get back into this game. Absolutely perfectly played. That is about as good of a P4 as you will see. Envy through the smoke. Mira el minimapa, cómo tiene setapeado Trygaming este hardpoint. Posicionamiento bello. Solamente le falta aguantar bien. Ya se infiltraron. Ya les rompieron. Ya rompieron. Able to find a kill, but the trades go through. Blower with the war machine for himself. He's going to be able to hop through the window. What type of value can he find trying to zone? But there's nobody close by for the Rejects. Rompió de manera espectacular. Rejects though going to find 3 kills. Big gunfights be going off right now. 15 seconds left in this hill. That is ahora rompió Try. As far as the end of this game is concerned. Team Mayhem just son 28 muy similares todos. and they do not have control of the Solo que uno conoce más este mapa y el otro tiene un poquito de más gunfight. Y tiene que aparecer, hermano. Mira, si no hubieran sacado a Rihan en lugar de Yes, Rihan tendría 35 kills mínimo ahorita con la Fennec. Pero pues cosas que ellos decidieron. El único cambio que no entiendo de Try es por qué sacaron a Rihan. Yo lo hubiese dejado ahí. Rihan juega muy bien, tiene una gunfight muy cabrona. Aún así, mira tú, con Yes jugando mal, porque si hubiese estado Rihan, otra hubiese sido la historia. Aún así, consiguieron remontar la partida. Buen match. Fue error de Team Mayhem en la última rotación quedarse por ahí y el uso de operadores por parte de Trygaming definió completamente, ¿no? El nivelador y todo lo demás que sacaron para cerrar todas las puertas. Acuérdense que en el hardpoint número 1 si tú mueres aparece muy lejos. Por ende, por los pocos puntos que faltaba para terminar la partida, tú tendrías que haber priorizado la rotación, porque sabes que si priorizas la rotación y matas a uno, cuando lo mates va a aparecer lejos, sobre todo en ese hardpoint, ¿no? Y fue lo que hizo Trygaming. Dominó el hardpoint último, regresó al primero, se tapeó y cada vez que moría uno de Team Mayhem aparecía lejos. Hasta que llegue ya Trygaming había remontado. Y encima súmale que Trygaming sacó operadores en ese último hardpoint que vimos, ¿no? Qué comeback, hermano. Team Mayhem jugó más ordenado toda la partida y en el final de la partida donde tenían que hacer una rotación temprana, la cagaron. Y Trygaming simplemente se tapió bien este punto. Lo vamos a ver aquí, me parece, ¿eh? Me parece que lo vamos a ver en estas repeticiones, ojalá que lo pongan. Por ratos jugaron medios loquitos. También, ¿sabes qué es? El team play que siempre ha tenido, no lo pusieron. El team play que siempre ha tenido Team Mayhem, pues hermano, eso se nota, ¿no? Tienen un orden especial por ahí, por más que no esté Jisoo. Y recuerden que el equipo de Trygaming es el equipo más nuevo al día de hoy, con jugadores recién incluidos. Envy se convierte ahora en el, bueno, no, casi carry con Revalo. Revalo está jugando muy bien últimamente, 38-42.
2, 39-29 de Envy. Pins, que como dije al inicio de la partida, actualmente para mí es la mejor gunfight de Team Mayhem, lo acaba de demostrar una vez más. Y T-Bag también me parece una súper buena. Bueno, las dos cosas que dijimos de Team Mayhem concordaron, solamente faltó el orden al final. Por parte de Try Gaming dijimos que Envy pues está a un nivel espectacular, Revalo de las ranks S ha demostrado estar en un nivel espectacular, incluso contra el Lucasin, Mihawk y Tectonic. Solo se mantiene, Stuck se mantiene y Yes necesita despertar, hermano, porque si tú vas a seguir jugando así, para mí Rihan se hubiese quedado en ese equipo. Y por más que seas una leyenda, hermano, no estás en tu prime ahorita, no sé si estás cómodo, incómodo, si no has entrenado. Yo te he visto entrenando, lo he visto jugando ranks S, jugando muy bien en las ranks S, pero que vengas y pongas a jugarte con PDBW, luego te pones la Fennec. Se cambió a la Fennec cuando llevaba 15 kills, terminó con 21, o sea, se hizo 6 nada más. Y Rihan hubiese hecho más. O sea, creo que todos tenemos claro, y muchos me decían, pero ¿por qué se carga Rihan si juega muy bien? Pues bueno, pueden haber cosas probablemente de amistad, no lo sé. Yo ya les conté lo que me dijo Rihan por privado de por qué él cree que lo sacaron, ¿no? Ya eso ya se los comenté también. Él me dijo, por mi performance, yo creo, yo creo que ellos cambiaron su mentalidad, me dijo. Y yo le dije, performance, pero si tú eres uno de los mejores gonfes de ahí. Me dijo, no sé, yo creo eso. Yo creo también principalmente por el juego de Wolf. Yo quedé en el control 5:20, me dijo él. Pero en la mañana yo les había dicho que me dolían los dedos y que no podía entrenar y que me den un Tylenol, ¿ok? Y él me dijo también, entonces igualmente me hicieron jugar, pero yo no podía y me dieron el Tylenol muy tarde, 1 hora antes del juego. Entonces no hizo efecto el Tylenol y yo jugué con dolor de dedos contra Wolf, por eso quedé 5-20. Pero bueno, cosas que pasan. Eso fue lo que él me dijo de lo que él piensa de por qué lo sacaron. Y de Space ya hablamos también de por qué lo sacaron también. A Space lo sacaron simplemente porque jugó mal. Y eso ya lo vimos, ya lo hemos hablado. A él le dijeron simplemente ya tu forma de jugar no va y listo. ¿Ok? Y yo le dije también a Rihan, ¿y te piensas ir a otro equipo? Y me puso, no creo, no hay ninguno. Porque LG y Tribe solamente van a ser rosters de 5 jugadores, no van a tener suplente. Y Truly agarró a Slothy. Mayhem también agarró a Tiva. Y ya, bueno, todos esos datos ahí me los dio también él y más personas que ya también los he comentado y también le hemos visto, ¿no? Pero eso. Pero, o sea, yo creo que todos hemos visto y concordamos, por lo menos la mayoría aquí que sí conocen y han visto partidas de Tribe con Rihan, que el brother juega muy bien, ¿no? En gunfight. Pero tal vez la amistad pudo más, no sé. Tal vez Yes pesa más a la hora de trayectoria, ¿no? Porque Rihan fue su primer mundial. Y pues simplemente decidieron meter a Yes. Que yo hoy día, la verdad, sinceramente esperaba muchísimo de él. Porque lo he visto jugando en el Discord de los Tier 1 mezclados, Ranks S, como le digan, las mix screens y todo eso, jugando bien contra Bait, contra Tectonic. Pero para que luego venga y en el torneo oficial haga eso, espero, bueno, se puso PDW de nuevo, espero que acá sorprenda. Se puso la Fennec, perfecto, ya basta de problemas. Espero que aquí sorprenda en este mapa. Mapa número 2, Bait de Tunisia. Estamos en la última, yo en la partida más importante. Lo de Space por Envy, eso fue espectacular. Tremendo buff que le ha dado Envy al equipo de Troy. Y tremendo nerf también que le das a Luminoso, ¿no? Aunque por ahí tenías a Marchi que igual juega bien. Pero has cambiado una R por un SMG y eso te como que te desbalancea un poco. Sí, Yes tiene talento. Nadie está diciendo que Yes no tenga talento, lo tiene claramente. Pero no sé dónde lo tiene escondido ahorita. De hecho ya murió. Tal vez sea mal timing, una mala partida también. El cabrón de Revalo está jugando muy bien. Ay, el tío. Nice. Perfecto.
Se las complicó un poco el tío, ¿eh? A los chicos de Try. Cuidado. La ventaja roja de los pulmones, ¿para qué sirve? Usando el sniper para que cuando tú clavas la mira, si te quedas mucho rato clavando la mira empieza a bajar poco a poco y luego sube tu respiración. Con ese perk rojo ya se queda quieto un poco más tiempo. Buena de Blur. Envy se convierte en el sniper de Try Gaming. Okay. Now there's nobody watching over Preferiría on that Yes, site, so should be open for pero rejects if they want it. One player watching that initial entrance from stairs, Jez making his way across, doesn't want any part of it. Nice. He's going to be able to take down Alto nivel. T-Bag. Did not miss a bullet right there. Now it's Team Mayhem, a man down, looking for the retake. One player from mid, one player looking to rejoin him right here as they clear out each of these angles. Ángel dice, Yes, esta champs pasada no quiso jugar con Space. Entre paréntesis, no se lleva. Por eso no jugó. Y eso lo hablamos en persona con él. Y Revalo. Y que hubiera jugado Yes. Ah, mira tú. Ese dato no lo sabíamos. Datazo que nos manda Ángel. Claro, Rihan también hubiese sido el sniper en lugar de Yes. Yes tiene talento, tiene que ponerse pilas nomás. Y pues ahí también se ve como influencia, ¿no? Si Yes quiso entrar, dijo, ok, pero me sacan Space. Y Revalo también. Yes, esta chance pasada no quiso jugar con Space, no se llevan, por eso no jugó. Y eso lo hablamos en persona con él y Revalo. Y que hubiera jugado. Okay. 15 se mató solo, nice. Recordando que el Team Mayhem del año pasado, o sea, de este mundial, tenía el mejor BID de Norteamérica, ¿eh? El mejor BID de enero. Luminosity le ganó a Team Mayhem con overtime 10-8. Le costó muchísimo a Luminosity ganarle el BID de Team Mayhem. Y ya sabemos que Luminosity no tiene un gran BID, ¿no? Asumiendo que Try Gaming tiene mejor BID que Luminosity, Try Gaming debería de ganarle de manera más sencilla, ¿no? Colateral, hermano. ¿Por qué piquean al mismo tiempo? ¿Dónde está ahí la sinergia? ¿Dónde está el teamplay, la comunicación? Blur, qué bueno que Blur does it himself. He's going to go ahead, Overwatch right here. ¡Ay, Dios! Blur se acaba de hacer a todos. Buen sniper es Blur, la verdad. Recognizing exactly where the bomb is planted for and just keeping an eye on where that player is going to pop out. Blur Ese es el trabajo del round, sniper. not to mention the second collat that we've seen so far in 3 rounds of Search and Destroy, by the way. Now I want to see that same kind of success on the defense here into round number 4. Mayhem giving up a lot of space. T-Bag going to have to back away from B. Ahora, ¿ayer le iría mejor como AR o como SMG? They're content to give up the plant right here. A lot of utility used for rejects. And I don't think a ton used for Mayhem, so we'll see what type of pressure they can apply. Obviously, not going to be able to make their way through the bottom side of that mid-map area. Baraf's able to tuck away with a shotgun in hand. Beautiful shots out of Kings and Cartels. They take down a couple. Jez is able to find one, but instantly traded now all down to Solo. He's a 1v4 right here and can't make the last shot land. I don't even think Kings was 1 HP. It looked like he was lower than that, but wins the gunfight anyway. Dice Ángel, y pues eso fue lo que pasó. Lo que me comentó Jess, que sacaron a Rihan nomás porque Try iba a ser de 5 sin subs, no porque tuvieran un problema con él, pero así tenía que ser y él decidió jugar. O sea, Jess dijo, saquen a Space, yo voy a jugar, pero como solamente vamos a tener un roster de 5, lamentablemente también tenemos que sacar a Rihan porque yo quiero jugar. Ok. Gracias, Ángel. Datazos. No, Blur no es la primera vez que carrea a Sniper a Sniper en BID, ojo, Lo ha hecho muchas veces llevándose 18 kills, 20 kills en BID con Sniper. And can relay the information, may look to get aggressive right here
if he hears a slight delay, but with Raph tucked away in this corner, there's not much, and there it is. Jez takes down Blur right there, and the opening that Rejects are looking for once again. The bomb starts to make the wrap toward A, doesn't fully commit right here. Raph has still got to get dealt with, and he's going to be able to find one. Okay, makes it two, pero but arrebalo, qué buena. For at least one to fall. Cartel's tucked away in that top side position, but all down to Buen T-Bag tradeo right Solo. here as Solo and Jez remain. He's all the way on the opposite side of the map. They're A ver qué se instantly activa. going to go for the plan Momento right de here. demostrar And he's con trying to fight. see if he can find an angle. Does have one onto Jez, but can't quite connect for the kill. And that's going to be Solo instantly peeking to shut things down. Look, That's I know right. there's a woulda, coulda, shoulda asterisk to this, as there always is, but if you had a little Pero bit si more hoy en la trigger screen spin en there, el that one directo de versus two, Bake, Jez just wait se a los little bit pulió longer. llegando a MVP, lo Might be dejaron able to catch the ball 250, faster 140, algo off así. and pull Eso es lo off que the one digo, versus two, but bro. not to beat Eso es lo que Rejects digo. after Pues ya lo dije, hermano. stellar En las entry on ranks the side. scrims, Jez ha estado jugando muy Close out the bien. rounds. Por eso Now, digo once que again, ahora same me da cólera que strategy se this ponga time. PDW Team Mayhem y empiece a trolear resacking it. cuando en las ranks scrim, Again, aggressive en as las well. ranks This S de is tier 1, super duper no lo ha aggressive estado coming out haciendo. Envy. Already gonna take Por lo advantage menos of the ahorita en el first Big for Day the ya se first puso las flag. pilas. Rabalo gonna pick up the second as well, and that's why you don't generally Yo lo he visto see jugar teams muy do bien this. también. Mayhem now have to fully Hoy, invest in towards ayer. A, and as Envy picks up another kill, now a rotation away from the site isn't even required. Blur down for the count. 1v5, T-Bag, good luck, have fun, mate. Yeah, Cartel's just panics right there GG's. once he gets caught out. Not much they can do. Rejects looking strong on the Okay. offensive side. We go ahead and flip sides right here to see what Mayhem can do in response. And especially with one of those rounds basically single-handedly coming at the hands of Blur, you can't feel super confident about the way things Ya are tengo un going, video de and eso, Jesús, even cuando less so traduje given todo the lo fact that they have que... left the cómo bomb entrena in Lucasín en mis spawn. videos. Ahí está como... Team Mayhem, and maybe that's a Cómo entrena él en calculated campo move to try to miscue those tribe or rejects players, whatever it would be. T-Bag looking to get pushed up right here, and S-Thug playing that same tight quarter. He does not read it one bit, neither does Kings. No me Nice play from esperaba S-Thug. ver a Stuz con SMG, Not ready for that whatsoever. We're Kings pero against bien. T-Bag. Juega muy bien And con I todas also las kinda armas. like this play Jez from retrocedió Jez, porque not sabe que getting yo Raph tiene escopeta. hyper-aggressive. Despite the fact that you've spotted Raph out, you know that Inteligente. Raph's got the better weapon in the situation. You know that if anybody's going to be using an R9, it's going to be Raph. Lucasín juega el 22 de So enero. they're just trying to put some bullets through the wall. It's going to take a while for those bullets to travel through the concrete, so it's not going to get there anytime soon. Mayhem now going to have to go back and retrieve the bomb. And it does feel like at the very least they've got some kind of path here towards a plant over by B if they can get past Envy. That's a big if though. En mi mejor sniper Blur's que just gonna Space. sit here Sí, and ¿no? hope for a pick, but he's getting really aggressive right here. Creo que Jez, in Rihan, a Envy, risky cualquiera sería position. mejor sniper que Solo's Space. continuing to try to find some info through that wall. Blur just hoping for a first blood to create a little bit of breathing room for this Mayhem squad, and he's just going to lurk all the way Uy, through. uy, uy, Can't uy, connect uy, for the Rosaí. first shot onto Solo, does make the second one happen, and able to get away with his life. With Cartels lurking through mid-map, Oh, might what be an the- opportunity, but Rabalo shuts him down. Trade for ¿Qué Raph pedo right con there. Regalo? Le metió una And they're bala still a hoping Cartel. this round is Mayhem are able to bring it into a 2v3 with only 19 seconds. You got to make a move right here. Envy's going to be able to take down Raph, and now all down to Blur. Needs a 1v3, and S-Thug says not today. Dime el qué minuto fue, Do. If anyone was going to pull that off, it would be Blur. TKM la han estado usando mucho, si te das cuenta. Bueno, solo nada más le he visto que lo está usando en ciertos mapas y es básicamente para buscar lo que él está haciendo, ¿no? Para buscar el wallbang, que a veces es vital, ¿no? Importante. Rejects playing heavy aggressive on towards the A site this time around. Raph looking Nice. for an unconventional route for the middle of the map. Y Raph, como siempre hemos dicho, una de las mejores movilidades de NA. Ok, Yes, ahí está el nivel de Yes, ahí está. Just so many predictable approaches from that open entry toward the A side, and they're not able to make anything out of it. King's not going to be able to clean up the kill right there. And once again, left Ese pick de Envy, for Blur to si no try to clava find mira, some es sort bien of peligroso. shot out of this situation. Envy's got the read on the AR in the top side position, and Porque Blur al now entrar it's lo primero que va a hacer down es to mirar para ahí. 1v3, does have that nade in hand, but the bomb has dropped. Mira, Blur entra y mira a la derecha siempre, y va a clavarlo, mira. Rejects should have an Tiene que agarrar idea la what bomba. the position Tiene is que on agarrar la that. bomba. Nobody actually waiting around, but you got one player deep in spawn. They may very well be playing for an execution Entra hermano, right here. Not mira sure la what derecha it de is, una, but very, deslizado a la derecha. No hay nadie. unusual out of position angles. Ahí está el Kind of riesgo. an execution.
in this caliber of matchup, that would be something to write home about, wouldn't it? Yep. Again, I'll say it once, so I'll say it again. If anyone's going to pull off a 1 versus X on Mayhem, it's going to be Blur. 8 kills to his name already. Might as well add 3 to the tally to try and keep any hope of winning this. Nah, se le escondieron muy bien, hermano. Ese momento lo podía haber ejecutado, Lo podía haber ejecutado y lo que le iba a causar en el mental. He had plenty of time, pero decidió no arriesgar. The plant just starting, but Team Mayhem looking slightly shambolic here on Tunisia. They have not managed anything on the offensive side. Porque no usan el Tundra, está baneado porque es un... Mira, justamente el wallbang del que estábamos hablando. Toda arma nueva necesita por lo menos un mes dentro del juego para recién ser habilitada en el competitivo, estimado Jumper. La Tundra recién ha salido, por eso está baneada de la SPS Masters. Qué diferente ver el BID de Luminosity contra Team Mayhem, el BID contra... Blur's able to find 1, but not 2 in ¿Qué le rejects. acaba de 7-2 search and destroy. hermano? I don't know how much longer we can make the... Vamos a repetir esa jugada. ¿Cómo se la acaban de mear a Cartels, Lord hermano? knows how many rounds. Bombs tucked away in a corner, and Cartels just ¿Quién hoping fue? that somebody over-aggresses Solo. right here. They very well, but you cannot let that God, happen. bro. Blur's able to find 1, but not 2 in rejects. Por eso a veces pongo a Solo 7-2 search and destroy. como el top 1 movilidad de NA y después a Euraf. Porque Euraf se mueve muy bien, pero a veces no las conecta. Solo se mueve bien en cuando lo necesita, no por las puras, y las conecta siempre. Esa es la diferencia. Y mierda, hermano. In that 2-1 victory for Rejects back at Champs, where it went to overtime round 20. This is just back then. Igual está demasiado roto el Tundra. Sí, probablemente ni siquiera toque el competitivo ese sniper. No sabemos. Probablemente lo baneen. Estadísticas en pantalla. Blue Teams, los más consistentes ahí. T-Back se me quedó en el BID. Revalo, Envy, ok, Yes acá sí apareció, Stu y Solo. El roster de Tribe está bastante similar. No hay como tal alguien que tú digas, este es el carry. Todos resaltan cuando tienen que resaltar. Muy buena gunfight individual en el equipo del ex Tribe Gaming. Y eso es lo que vimos en el Hardpoint, ¿no? Con gunfight tan buena individual que tienen, logran romper lo que Team Mayhem quiso hacer. Y solamente con una jugada organizada, al final del mapa lograron remontar. Solamente con una. Eso quiere decir que conforme pase el tiempo y vayan generando más sinergia, vayan siendo más organizados, cada vez se van a hacer más fuertes. A diferencia de Luminosity, que les super costó ganarle a Team Mayhem, ¿verdad? Creo que se fueron al overtime, si no me equivoco. Tribe acaba de arrasar con Team Mayhem y nos vamos al control ahora. Nice. Ya quiero ver el Luminosity contra Tribe Gaming. Y de hecho me han dateado por ahí justamente en Trovo de que hoy día jugaron Scream Tribe Gaming contra Luminosity antes de la SPS Masters. Y eso lo vamos a ver terminando esto también. Si este Tribe Gaming sigue juntos y Yes despierta a la bestia que tiene dentro de él, pueden ser el top 1 de NA. Vamos a ver qué sucede acá. El hardpoint, dice Razer, de Team Mayhem vs Tribe estuvo más peleado que el de Luminosity contra Mayhem, pero el BID de LG Mayhem estuvo más peleado que el de Mayhem contra Tribe. Correcto, hermano. And Mayhem forced way back, panicking, trying to find some route onto the objective. That's going to be T-Bag, able to find 1, instantly traded out, and now finally va a ser como un LG Tribe 2022. things cleared off over on A, but just like that, the Rejects hot beat.
y solo es como el nuevo Bolu. Él está haciendo el IGL actualmente. Revalo no sé qué le ha pasado, pero de tanto entrenar en las ranks S, de tanto practicar todo el día, está con una gunfight muy buena, hermano. Con la DRH también, la DRH bufeaba a ciertos jugadores también, cabe recalcar. Como Washi, por ejemplo. Le ha sentado muy bien la DRH. Ok, le está costando el ataque al equipo del Extra Gaming, ¿eh? Le está costando mucho el ataque. Go through for rejects here. Envy trying to play his life to the best of his ability. Solo con escopeta, un poquito de dándole clases a Euraf. Blur clears out one before getting traded by a nade. The lives start to get close. Ay, las granaditas, hermano. Qué deleteada de Kings. Kings finds another. That lead has built back up to 6. Rejects do hop on. Okay. Esto de nuevo con la R. Al parecer tiene rol ARSMG. Buena de Envy. Está complicado 5 versus 10, ¿eh? ¡Oh, no te creo! ¡Oh, my God, bro! ¿Qué acaban de hacer? ¡Qué cagada de Team Mayhem, hermano! ¿Cómo les regalaron la ronda? Nadie se metió a contestar y Carter se estaba al lado. Nah, ese fue error de Team Mayhem, hermano. O sea, ok, todo bien, se la celebra Try, pero el error fue de Team Mayhem, pero de manera horrenda, hermano. Horrendo cómo vendieron ese ronda. Qué regalada, qué error también. Solo dando clases con la R9. No sé qué hace Euraf con la PDW. They do a great job of hopping the objective before that tick of progression gets locked in. So Mayhem still nothing to work with, and Raf's just trying to avoid the spawn trap right now. Eso es lo que me refiero. Euraf a veces tiene buena movilidad, pero no las conecta al final, solo sí. Por eso solo siempre va a ser mi top 1 movilidad NA. S-Thugs is going to run out, but Rabalo's still got something to work with, and now it's Rejects taking the life advantage. And with no ticks of progression, the pressure continues to build onto Mayhem, and they have not found an avenue onto either of these objectives for a minute. Blur's going to be able to pick a couple right there. La PDW, chicos, ya saben ustedes que se ve mucho en Europa y pues al parecer como que la quieren usar acá en NA, pero no sé. Primero lo vimos con Jess en el Harpoon, ahora lo vemos con Euraf en el control, que está perdiendo, así que no creo que esté troleando a estas alturas. Pero ahí va. No puede ganarle la PDW a la DRH. Euraf en cualquier momento se debe cambiar esa cosa. Por lo menos a larga distancia no puedes. Y a corta no le puedes ganar a la Fennec, entonces... ¿Por qué estás con la PDW, hermano? Buena, ahí fue buena. Tiene que ser más constante esa movilidad y conectar justamente las... Vieron esa movilidad. Espectacular. Cuando las conectas se ve muy bonito. Pero Euraf no es tan como que siempre queda en MVP porque se mueve tan bien, en cambio solo sí. Ok, Euraf ya se quitó la PW, va con escopeta ahora. Nice. Envy se me está quedando, tiene 5 kills. Even when they could find it on the back half of that first round, couldn't make anything out of it as they give up the objective capture. Got to make adjustments. They open things up with some solid kills. And they're able to build a life lead right here. I don't know that Raf has seen Envy around the backside of boxes right here, but he is going to be able to pick up at least 2 and keeps the reject spawning at bay.
Si Tribe Gaming le hace comeback a Team Mayhem de este 15-22, definitivamente Tribe Gaming con más tiempo va a ser el mejor equipo de NA. Está bien, te estoy diciendo de que remontar esta ronda está bien imposible. Si lo remontan, son muy buenos los cabrones. Son muy buenos. Ese es solo, ¿no? También la movilidad ahí. Ay, Dios mío. ¿Cómo se mueve, hermano? ¿Cómo se mueve? Mira, te hablé de algo imposible. Te hablé de algo imposible y ahora la cosa está 13-11 porque tienen gunfight muy buena. No puede ser. 22-15 iban. At least one player cut off on the way over, but S-Thug's gonna pop Qué buen nivel de gunfight que tiene ese trade. Y eso que si estuviese Rihan también estaría una locura, ¿no? And S-Thug not going to be able to find a whole lot of value out of this. Apúrate, Stuck, se te acaba la aniquiladora, And he's just making sure there's no flank setup as the players do get set up onto B. Okay. Mayhem have got to counter. They're on the point, double stacking here, are they? Bien. And it's going to be a double kill coming through from Envy. King's on the other side now. He's got the Annihilator out, picked up the first kill, just waiting for another player. El aniquilador de Kings puede salvar. Ya salvó. And I think that's probably this round dismantled. Ya salvó. Making another one for Kings, just adding insult to injury at this point. S-Thug for a 1v6. Esto la tiene complicadísima, complicadísima. Por un momento pensé que lo que dije que era complicado y casi imposible iba a pasar, ¿eh? Tribe está así de que con tiempo, sinergia, entrenamiento, organización, un buen coach, se conviertan en el top 1 de los equipos más fuertes del mundo. Top 1 de NA y uno de los equipos más fuertes del mundo. Me gusta mucho este Tribe. 22-11 iban, ¿no? Casi le ganan, ¿no? Y no hay diferencia de gonfa bien cabrón. Sino que a veces el trabajo grupal, pues, también es importante, ¿no? Ay, bueno. But regardless, a solid start here for Mayhem. Yeah, to a certain extent, to be honest, rejects, this is, yeah, you've saved A, but it's not exactly the end of the world if you lose it because it focuses your progression or focuses Está enfocando mucho a Team Mayhem en nada, ¿eh? Está perdiendo mucha vida ahí. Tienen que empezar ahí para ver. Ahí está, el primero para ver. Playing his life almost perfectly. Envy now forced to utilize the claw in an attempt to make a flanking from behind. On the other side, we've got T-Bag utilizing the Sparrow. A lot of operators now coming out between these two teams. Rejects, though, we've got to imagine are better for it, considering they have a 6 life advantage, and Mayhem are stuck in their spawn. And they've got to use all their operators at this point. Down 6 lives, and you got to find an avenue onto the objective. Raf's able to find one onto Revolve. Cartels has popped the claw right here. Okay, yes. Is he going to be able to find anything out of it? The lives continue to go the way of Rejects. And Raf doing his best to try to find somebody from this squad. Finally gets the read onto Jez and gets the kill, but such minimal value as they finally lock in A. They only have one good push onto B. Solamente operadores podrían salvar a Team Mayhem. Finds the opening right there, but instantly traded with Envy earning a lo va a sacar ahorita. Envy revive y saca el Pred. For Mayhem to win the round. Yeah, surely that Predator Ahí está el Pred. comes down pretty much straight away. Yeah, that's exactly the case here. Se lleva a Raf, perfecto. So, Cartels, Kings, what do you got nice, for us here? GG's. Cartels, nothing. Era GG's. 1 versus 9, please. Order up. Y le faltó esencia ahí. Ya quiero ver un Luminosity contra este Tribe. Ambos le ganaron 3-0 a Team Mayhem. Y no tengo que ver más para decir que este Tribe tiene mucho futuro. Mucho futuro. Y ahorita vamos a ver screams del día de hoy de Tribe Gaming contra Luminosity. Así que pendientes.
Pues ahorita vamos a ver stream de Tribe Gaming contra Luminosity. And they are absolutely looking like a completely different team right now. Oh, we've been asking questions, right? I mean, where do Mayhem and Rejects lie in the grand scheme of things? And the Qué buena por parte de Tribe Gaming. Vamos a ver las estadísticas ahora. For spots for top 4 for playoffs, for spots for Masters eventually as well. And this is a whole new look for Rejects coming out here and convincingly winning the Search and Destroy, coming out here and I would even argue convincingly winning this control as well. The Hardpoint was the only map in the series where really it felt close between these two teams. Rejects. Ahorita les voy a poner screens de Tribe Gaming contra Luminosity. They're looking dangerous. I'm not gonna lie. It's that's definitely gonna be the match to watch. And I think also the question has to be big. Are Mayhem top 3 in NA anymore? Like, is there a possibility that they've been surpassed by Truly just based on the gap between these teams that we just saw? I think that match is going to be a really big one to watch as well. We've got some big questions when it comes to our top 4 after this match, which means in the coming weeks, when we finally get to see some of those head-to-heads, they're going to be really, really interesting. At the end of it all, though, I mean, Rejects. Estadísticas. Such strong Kings performances 30-22, Blur 24-13, ARF 20-23. A diferencia de solo 23-20, Tivas 16-22, Carter 12-24. Después de la fase 4 de NA, Stage 4 de NA del año pasado, Carter como que ha bajado de niveles. Stuck 21-18, Revalo 23-20, Envy 19-19, Solo 23-20, Yes 18-24. Aún Yes sigue siendo más flojito, pero es inteligente, astuto, experimentado, por eso en el BID resalta. Quite significantly. Their control looks more convincing for them to be able to capitalize on a mistake like what we saw in round number 1 from Team Revalo anda muy bufiado. It's super important, right? And when you come up against these top teams, Vamos a ver even las the top teams make screens those mistakes sometimes. de Tribe Gaming contra Luminosity del día de hoy, para más o menos darnos una idea de cómo se va a dar ahora el Tribe Gaming con Luminosity que se viene también en breve. It was a good day. We got lots of decisive victories here today, whether they were on stream or they were our off-stream matches. But at the end of it all, it's creating an even bigger disparity when we're looking forward to those upcoming weeks for the rest of the challenge season, because the teams that were already doing well and that were already at the top did not falter this week, giving themselves so much more cushion, which they didn't need. It's more the fact that anyone who is now down towards the bottom, los veo. it's going to be in such a rough El patch sniper to de even try Tribe to Gaming make es it into Envy el that día de hoy, bubble for correcto. top 4 for challenge finals. So. Vamos a esperar que cierren lo del día de hoy, que nos muestren lo de la próxima fecha, cuáles son los match, y nos vamos a ver las screens del día de hoy de Tribe Gaming contra Luminosity. ¿Parece? Y de la manita es Glitter Explosion. Even though they may not be impacting whether or not a team's making the playoffs, it's impacting seeding, which is obviously going to play a huge role as well. How does one team compare up against another? What's the head-to-head look like? What do their map pools look like? And it's going to create really fun playoffs. Su equipo lo necesita. Y de hecho por él sacaron a los otros, así que tiene que hacer valer su equipo. Once you get into week 3 that you haven't started rectifying the map pools, your vetoes against some of these top teams. You know where the strongest maps are. At this point, if you don't, I think that's kind of on you. So. Yeah, lots of fine-tuning in the weeks to come to really perfect their gameplay heading into those challenge finals. But we'll take a look at what happened tonight, those final scores for what we saw here on stream. Like we said, todos los juegos del día de hoy y los resultados. Truly, el equipo de Space le ganó a Zane al equipo de Bright. Luminosity 3-0 al equipo de Disciples. Goofy Goobers le ganó 3-0 al equipo de NBA. Y ahora Tribe Gaming o el ex Tribe Gaming llamados The Rejects, que son los rechazados, 3-0 al equipo de Team Mayhem. Al igual que Luminosity le ganó 3-0 al equipo de Team Mayhem, solo que yo sentí que a Tribe Gaming le fue más sencillo, por lo menos en los otros dos modos. Hasta el momento, el leaderboard, ¿cómo van todos los puntos? 4-0 por parte de Luminosity, 3-0 por parte de The Rejects. Le falta jugar un juego más
ya empataría Luminosity después. Truly 2-1, 2 victorias, 1 derrota. Disciples 2 victorias, 1 derrota. Team Mayhem 1 victoria, 2 derrotas. Recuerden que esto es porque Team Mayhem se ha enfrentado primero a Luminosity, luego a Try Gaming, entonces por eso tiene negativos. ¿Okay? Ya luego, de acá en adelante, el camino de Team Mayhem es todo más sencillo. Ya se enfrentó a los dos más fuertes. Entonces, de aquí muy probablemente sea victoria. Y ahí tenemos todos los demás también. GoFigure 03, Saint 03, Team NBA 03. Ahora habrá más competitividad entre el top 1 y top 2 de NA. De hecho, ahorita vamos a ver streams del Try Gaming actual contra el Luminosity, de scrims del día de hoy. Voy a ver un mapa nada más. Close, Birdie, as we're looking at, 4 and 5. The big thing is, will Espero que hayan dejado ese like todos los que están presentes. Shander, Leo, todos hayan dejado ese like. Para ti, ¿cuál es el mejor jugador actualmente, Lucasín? Cualquier persona en el planeta que sabe de competitivo, el mejor jugador del mundo es Lucasín. Oye, también íbamos a ver la entrevista, chicos. La entrevista de Lucasín, la íbamos a ver el día de hoy. Ahí traducida. All right, we've got to get a playoffs and we get another shot at them and we can improve and go again and hopefully be better next time around. I honestly don't see Mayhem looking at it any other way, to be honest. Well, it'll be an exciting week 3 and 4, to say the least. All right, so you have to make sure you're constantly tuning in so you don't miss a single second of what happens, because the way this season unfolds is about to get really spicy. La partida del stream. If you miss it though, one final reminder, you can follow us on social media, on X, Insta, and Facebook for all of our updates related to the Snapdragon Pro Series, or you can join our Discord at discord.gg/Snapdragon to join the community, hang out with us and talk all things Call of Duty Mobile. But it's almost time for us to say goodbye, and before we do, practicando antes de la SPS Masters. Man, I was really hoping we saw a Game 5 on stream today. I really thought that last match was going to be Acá empieza, esto lo vamos a ver ahorita. Some crazy matchup, and to be fair, while it was a very close 3-0, we still cannot escape the 3-0s, guys. Ahorita lo veremos. Ya cerramos ahorita. I feel like next week we have to have at least one. I don't remember what the matchups are, Big Marsh y todos los demás respetan mucho a Lucasín. Correcto. Buena inglés. That's not going to be a 3-0. Dice... The truly matchups have to be like. ¿Qué dijo Lucasín? Yo no estuve. Ahorita vamos a ver la entrevista de Lucasín también. O creo que eso lo dejo para mañana mejor. Sí, lo de la entrevista lo voy a dejar para mañana. Y ahorita vamos a ver la screen de Luminosity Try Gaming. Porque mañana creo que tengo libre, así que mañana lo vamos a hacer. Básicamente preguntas importantes que le hicieron a Lucasín, todo está en portugués. ¿Cuál es tu Dream Team del mundo? Le dijeron. Mi Dream Team del mundo es yo dentro de Luminosity en lugar de Vane. Ese es el Dream Team mío del mundo. Ese es el equipo del sueño que él tendría, ¿no? ¿Y cuál es el equipo Dream Team de Brasil? Sin contar Inco Gaming, le dijeron. Pues para mí el Dream Team de Brasil sería yo dentro de Galoris en lugar de Plin, Liñares. Datos importantes que mandar. Perfecto, vámonos ahora sí a la screen que veíamos por acá. A ver qué tal. Esto sucedió el día de hoy. Ok, esto fue el día de hoy. Vamos a ver eso. Hey, Tech, just try your best to play, alright? Try to fight through the tiredness. Rank play today. ¿Cuánto calza Lucasín? Hoy no sé, hermano. Wait, my mic keeps setting out? Hasta con pin en contra, sí, con pin en contra. Hasta con pin en contra, 70 de mes. Para él no hay excusas. Para él no es que, ay, mucho pin, no. Igual deletea, hermano, a todo el mundo se me da. They left. Oh my god. ¿Qué sale? ¿Cómo la larga? Dios mío. Yeah, I thought the Wi-Fi pods. Vamos. ¿Pero sí tiene el nivel de Lucas? No. A ratos sí, a ratos no. Es muy inconsistente. Mi hijo Lucas Crossin sería el Dream. No, I didn't. One time thing, yeah. Lucasín es el mejor del mundo, correcto. Alright, bro, let's go, guys. Creo que mejor me pongo aquí. Así, listo.
Vamos a ver, una scrim del día de hoy entre los dos mejores equipos de NA al día de hoy también. Ya lo acaba de mostrar Try Gaming. No lo podía decir así porque Try Gaming tenía que ganar la Team México en el torneo presencial, en el torneo oficial de la SPS Masters. Ya lo acaba de hacer 3-0 de manera bien sencilla, la verdad. La gunfight de este nuevo Try Gaming está muy buena. Vamos a ver qué tal. Déjenme escuchar un poquito más acá, el muchacho. On TV, yeah. TV dead. Recargar, compadre. Bottom dead. Wait, I got chop on bridge, TV. Ok. That's good one. Todo tranquilo por ahí, ¿eh? No podemos ver el minimapa, pero ya puedo suponer que todo Try Gaming está en el respawn del siguiente, aguantando el siguiente punto. Vimos a uno correr para atrás. Ese se está yendo para el respawn siguiente. Nice, good one. Wait, you guys want to go from deep or tunnel? Wait, one close tunnel. Capture the objective. Close tunnel, watch out. I think he runs out. I think he went out. Come back my nade. Wait, one down, no pro. I shot the trophy. Cliff dead. Ok. Pillar, watch out. Buen drop shot de Envy. Nice. I spawn dark. Le ganó el respawn Try Gaming, pero Luminosity tampoco es que esté haciendo algo para quitarle el respawn, Cliff ¿no? dead. Breaks. Cliff. He's on window. Envy tiene de hijo a Babe. I'm on up small hole right now. Wait, one Cliff's just looking at me. Cliff. He smoked it. There's Qué two bueno Cliff. que rebano, ¿eh? But I got deep. Oh wait, yeah, well it doesn't matter, it's 20 seconds, yeah. No, sí, para que ya tienes deep, hermano, si ya cambió de hardpoint. One Cliff, two Cliff. A la derecha. Oh wait, he's in the corner. Wait, damn, I'm stupid as shit. Corner. No mames. I'm gonna. TV dead. Nice. No mans. Envy se salió por su cuenta, Jonathan. A Envy no lo sacaron, se salió por su cuenta propia, porque dijo, bueno, según lo que dijo Tectonic en un stream, es que Envy se fue por su propia cuenta porque no se lo tomaban en serio algunos de Luminosity, así que se fue Try Gaming. Y Tectonic dijo, yo fui el único que intentó que Envy no se vaya, pero pues ya igual le decidió irse, ¿no? P1 dead. Armor dead. Juega bien, a la verga, juega bien el Veigar. Probablemente sea la mejor SMG de NA. Pero siento que el verdadero poder que podría sacar NA está dividido desde que Bolu se fue. L dead. Oh, yeah, I couldn't hear you. Según lo que dijo Tectonic en un stream de Team, porque algunos jugadores de Luminosity no se tomaban en serio las cosas. Solo él y Tectonic. Nuevamente Try Gaming tiene el respawn de este punto, ¿eh? Try Gaming está jugando en este mapa como se debe jugar, ¿no? Este mapa es full respawn. ¿Tú tienes el respawn o probablemente tengas el punto? Muy infravalorado Envy, nunca se habla de él. Sí, lamentablemente. Siempre hemos dicho que Envy después de Tectonic es el mejor AR que tiene NA. Y qué pena que lo hayan perdido. Una muy buen jugador. ¿No hay nivelador? Ahí saca nivelador, Rey. Lo iba a sacar, pero lo mataron. Mira, hubiera sacado nivelador, hubiese pusheado hasta el murito y hubiese tenido el respawn para ese punto y para el otro. Ah, mira. Le dieron el respawn.
Y grita, I found here, I found here. Sorprendido, ¿no? No sé por qué Veiga apareció ahí ahora que lo pienso. Extraño. Le acaban de regalar el respawn el mismo juego, creo, El enemy. Qué verga si ahí. You spawn no man's? Okay. I'm home deep. I'm still in deep. I'm still in deep for you guys. Watch out. Estoy solo en el respawn, bro. Nice. I need help deep. I need help, need deep. Necesito ayuda en deep. Hey, close bricks. F. Ah, no. Deep, Sí, güey, el respawn. Y él dice, spawné aquí, spawné en deep. Is he go? Oh, close right, yeah. Oh, he's one shot. I wish Ahí le him. da. He's one shot left. Oh, he's one deep again. We gotta clear. What the fuck? Dice, what the fuck, spané de nuevo en deep. Dice él. Como que, what the fuck. Jazz is close. Throw your trophies. He wasted like 5 shots. He wasted like 5. I spawned out, guys. Ahora spawneó mal. Perfecto. Está bien raro eso, Tendría que, ahí tendría, por ejemplo, ahí él no entendió porque apareció en deep. Ahí tendría que yo ver el minimapa para saber qué es lo que está pasando y por qué le está apareciendo en deep. Realmente debería haber uno de Tribe en deep, pero igualmente se me hace muy raro que aparezca ahí. Ese ya es trabajo del coach, Aunque ellos tengan el respawn, no pueden entrar al punto, hermano. No pueden entrar. La gonfa de Try Gaming está centrada en el punto. Les vale ver el respawn. Y Luminosity no pudo entrar a ese punto. El marcador va 166 y sumando todavía. 170 contra 91. Luminosity está jugando como en pañales, ¿no? Este mapa. One secret. Nice, good trade. Brian, Fennec o CX9. La Fennec es la reina de la corta distancia. Luego Switchblade y luego CX9. Aunque la CX9 con la Switchblade están por ahí en un nivel similar, la verdad. Officer. Buena. I'm in TV. I'm waiting for you guys. I'm TV. Como quisiera ver el minimapa, cabrón. Hold dead. Behind me, secret. Pero están culeando. We gotta wait for each other. We keep running. Se los están culeando. Yeah, one outside office. Y qué pena que Try Gaming haya dejado este roster, ¿no? Ojalá que luego lo agarren de nuevo. 203 y sumando, no, 202 a 97. Le dejaron los scraps. Ya rotó Try Gaming. One out. I'm not. Alright, fight deep. LG peleando el respawn. Ahora sí se están enfocando en pelear el respawn. Y después punto, cosa que no hicieron toda la mitad de este mapa. Tal vez también probablemente que Luminosity juegue como que la screen así por jugar, ¿no? Por lo menos quiero pensar que no están jugando así ordenados porque es un screen, porque se les vio bien desordenados. Ahora recién están jugando ordenados porque están perdiendo pero de manera fatal. Se fueron por el respawn, ahora tienen el punto. Esa ruptura de respawn y luego de punto la hicieron recién cuando el hardpoint le quedaban 15 segundos. Prácticamente se han llevado los scraps y ni siquiera los scraps completos. Revalo se acaba de matar a todos y acaba de llevarse 6 segundos más de scrap. No les están saliendo tan bien las cosas en este mapa, por lo menos a Luminosity contra este nuevo Try Gaming. I'm holding office with the equalizers. Okay. Wait, no, they got me bottom. Or office side. Nice, good trade. Under small hut. And then one going bottom. Juliada este mapa, Acá acaba, creo.
Cuando trae gaming juego VJ está bien jodido sacarlos del punto, hermano, ¿eh? Wow, qué culiada. Qué culiada. Y un silencio. Alright, chat. I'm gonna be ending my stream. I was only allowed to stream one game anyways, because Tribe has or Rejects has masters and they want to do stuff off stream and stuff. But oh, Marshy just had a bad game. Damn. 13-33, yeah, Marshy. I'm ending off there. Wait. Yes. Eso es lo que digo, ¿no? Antes del SPS Master, Yes en su prime. Llega el SPS Master, se pone PW y empieza a trolear. 37-26. Así me gustaría verlo siempre. Revalo 33. Está jugando muy bien, muy consistente Revalo, ¿eh? Envy consistente como siempre también. 34-29. Solo también consistente. Son 4 jugadores consistentes que tiene Try Gaming siempre. Stug 17-17. Siempre hay uno en la partida que le va a ir mal, ¿ok? Puede ser en este caso Stug, en el otro caso Envy, en el otro caso Yes. Siempre usualmente hay uno que tiene mal timing en la partida. Por situaciones de la cosa. Porque hay situaciones en las que 4 están conectados y el otro está perdido. No sabe cómo ubicarse. Son cosas que el coach tiene que ver e identificar. Bake 30, Washi que con la DRH está jugando muy bien como les dije, Tectonic no apareció, BryanT está ahí y Marshall jugó mal. Game, damn. Y corta stream. Oh yeah, but creo que se tilteó. Yeah, I hope you guys the next one, alright? I love you guys. I'll see you later, yeah? Wait, let me do this. Sí. Ahí cortó stream. Y listo. Ahí cortó stream. Así fue, cracks. Hemos dado una probadita de lo que probablemente podamos ver en un enfrentamiento de Luminosity contra el nuevo Try Gaming. Mucho, ¿cómo le puedo decir? Mucha expectativa para este Try Gaming, que es uno de los equipos más nuevos actualmente y que se está adaptando de manera correcta. Por ahí tal vez que algún otro jugador dentro en lugar de un Yes que no va a aparecer estaría mejor, pero cuando aparece todo está bien y es un roster de que si Yes aparece y Stug también le mete el tiempo que debería de meterle al competitivo, serían 5 jugadores con muy buena gunfight y muy consistentes, y eso haría de Try Gaming nuevamente el top 1 de NA. Así que ahí cortó stream. O sea, literalmente Try Gaming les metió una paliza en ese hardpoint. Fue paliza. Y al final se intentaron organizar. Me di cuenta cómo se intentaron organizar, pero no pudieron ante la gunfight de Revalo, de Solo y de los demás. La verdad que probablemente, aunque ya no sean Try Gaming, ellos saben que están por buen camino. Así que perfecto, chicos. Eso es todo por el día de hoy. Mañana voy a aprender para hacer la entrevista de Lucasín, ¿ok? Se las voy a traer toda en español. Dice datos importantes, repito, le preguntaron ¿cuál es tu Dream Team del mundo? ¿Cuál tú crees que sería el mejor equipo del mundo? Y él dijo, yo dentro de Luminosity sacando a BryanT. Después le preguntaron Dream Team de Brasil, yo dentro de Gallery sacando a Pliñares. Le preguntaron sobre los equipos chinos. Le preguntaron sobre qué pasó en la fase 5 del mundo. Stage 5. Le preguntaron qué pasaron muchas cosas. Todo eso lo vamos a ver el día de mañana. Ahorita tengo que irme a comer. No he cenado. El día de mañana yo siempre dejo el stream programado en YouTube. Así que lo van a ver ahí programado. Y va a ser aproximadamente 7 p.m. como el día de hoy. 7 p.m. Perú, Colombia, 6 p.m. México. Aproximadamente a esa hora estaríamos haciendo esa traducción, que ya tenemos el permiso también. ¿Ok? Igual yo voy a avisar por Instagram. No olviden seguirme en Instagram, chicos. Es importantísimo seguirme en Instagram. Por ahí aviso todas mis historias. Y también, si es que no siguen en el canal de WhatsApp, que por el canal de WhatsApp yo informo todo. Noticias, todo lo demás. Y cuando prendemos stream, ahí está el link, pueden darle seguir también, así que nos vemos. Les mando un besito, aprovechen, se van a cenar, tomen agua, cuídense, coman bien y nos vemos. Hasta mañana, chicos. Seguimos con transmisiones oficiales de la SPS Masters. Ojo ahí, es solo transmisiones oficiales
de la SPS Masters de acá hasta abril. Nos vemos. Hasta fines de abril. Nos vemos, chicos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Besos.